Antes de comenzar no olvides suscribirte, darle like y comentar. Pueden seguirme en mis redes sociales para apoyarme y proponerme nuevas historias, enlaces en la descripción. Este libro no se encuentra actualmente en español, créditos a los traductores correspondientes. Se recomienda que cuando el libro salga oficialmente en español se compre para apoyar a la autora. Fantasmas del mercado de sombras. De Cassandra Clare, Sarah Rees Brennan, Maureen Johnson, Kelly Link y Robin Wasserman. Capítulo 10. Caído por siempre. De Cassandra Clare y Sarah Rees Brennan. Nueva York, 2013. Jem Carstairs y Kit Herondale llegaron juntos a través de un portal, desde la negrura terciopelada de la medianoche de los bosques ingleses hacia la noche azul oscuro de una calle en Nueva York. Kit observó el flujo plateado de los coches bocinando con la misma expresión que había tenido desde que Jem había sugerido ir, una mezcla de emoción y nervios. Ellos no me dieron exactamente la bienvenida, en el mercado de sombras en Los Ángeles las últimas veces que fui. Dijo Kit. ¿Estás seguro que todo estará bien? Lo estoy, le aseguró Jem. Las luces amarillas y rojas de los coches jugaban sobre el intrincado pergamino y las ventanas arqueadas del teatro abandonado. El mercado de sombras en la Canal Street estaba como lo recordaba de una década atrás, aunque el mismo Jem era muy diferente. Para un mundano, láminas de acero y madera cubrían la entrada. Pero para Jem y Kit se veían como cuentas de plata y madera, una cortina que tintineó mientras pasaban a través de ella. Una bruja se detuvo cuando los vio. Hola, Hipatia, dijo Jem. Creo que ya conoces a Kit. ¿Verdad? Lo que es que dos cazadores de sombras provocan aún más problemas que uno solo, le respondió Hipatia. Rodó sus ojos con pupila de estrella hacia arriba y se alejó, pero un hombre lobo que conocía a Jem del mercado de sombras de París se acercó y habló con ellos por un momento. Dijo que había sido un placer conocer a Kit, y que siempre era un placer ver a Jem. Por cierto, muchas felicidades, añadió. Jem sonrió. Muchas gracias. Jem se había sorprendido de que ahora era bienvenido en la mayoría de los mercados de sombras. Había estado en muchos, a lo largo de los años, y un puñado de los vendedores y clientes eran inmortales. La gente lo recordaba, y después de todo este tiempo, dejaron de temerle. No lo había notado, pero era una presencia familiar, sus visitas siendo una señal en el mercado de que esa noche sería afortunada. Era el único hermano silencioso que algunos habían visto ahí. La primera vez que fue a un mercado de sombras cuando ya no era un hermano silencioso, mano a mano con una bruja, pareció confirmarla. Opinión de los usuarios del mercado que ahora era algo más cercano a ellos. Llegar ahora con Kit, quien básicamente había crecido en el mercado de sombras de Los Ángeles, básicamente lo reafirmaba. ¿Lo ves?, murmuró Jem. Nada de qué preocuparse. Los hombros de Kit se comenzaron a relajar y sus ojos azules empezaron a brillar con un resplandor familiar y perverso. Hizo énfasis en varios datos interesantes del mercado que Jem ya sabía, un chico perteneciente del mercado alardeando de sus conocimientos, y Jem sonrió y lo motivó a seguir hablando. Lo hacen con espejos mágicos, susurró Kit en el oído de Jem cuando se detuvieron a ver a dos sirenas haciendo trucos en un tanque. Las sirenas lo miraron y Kit se rió. Se detuvieron en un puesto para comprar flores de luna azucaradas, ya que Kit tenía un apetito voraz por lo dulce. Te conozco, dijo una comerciante. ¿No eres el chico de Johnny Rock? La sonrisa de Kit sufrió una repentina muerte. Ya no más. ¿Ahora quién ve por ti? Nadie, respondió Kit en voz baja. La comerciante parpadeó, un párpado extra se deslizó a los lados de sus ojos, lo cual hizo que el movimiento fuera impresionante. Jem levantó su mano para tocar el hombro de Kit, pero Kit siguió caminando, fijando su mirada en los dulces como si los encontrara profundamente fascinantes. Jem se aclaró la garganta. Escuché que hay un puesto especial dirigido por brujos y hadas, ofrecen pociones e ilusiones. Mi amigo Sae me lo contó. El hada sintió incomprensión y se agachó para susurrar en su oído. El puesto dirigido a los proyectos conjuntos de hadas y brujos era una caravana tallada en madera, aparcada en la antesala del edificio de Canal Street. La caravana estaba pintada con un color azul brillante y adornada con pinturas que se movían,
mientras Jem y Kit se acercaban, los pájaros tomaron vuelo en varias jaulas doradas y se elevaron sobre el brillante cielo azul pintado. La mujer hada tenía hongos que crecían de su cabello, y listones los rodeaban. Se veía muy joven y entusiasta al venderle a Jem la medicina que había pedido. Jem levantó la tapa de porcelana para examinar su contenido con cuidado y disculpándose por hacerlo. Ella ignoró el gesto. Es perfectamente entendible, considerando para lo que es. Es encantador haberte conocido al fin. Lo que sea para un amigo de Sade. Tan distinguido caballero. Tal vez es la escocesa dentro de mí, pero amo a los chicos en verde. Kit se sintió abrumado por un ataque de tos. Jem sonrió discretamente y le dio una palmada en la espalda. También, dijo el hada apresuradamente. Te vi una vez, hace como 8 años, cuando seguías siendo, solo fue un vistazo, pero te veías tan inquietantemente melancólico. E inquietantemente atractivo. Gracias, dijo Jem. Ahora soy muy feliz. Tu tos parece estar empeorando, Kit. También necesitas medicina. Kit se enderezó. No, estoy bien. Vámonos, hermano inquietantemente atractivo. No hay necesidad de mencionarle esto a Tessa. Y aún así, dijo Kit, voy a hacerlo. Felicitaciones. Gritó el hada detrás de Jem. Todo su conocimiento como hermano silencioso le dijo que la poción era indefensa y funcionaría. Jem le ofreció otra sonrisa a la mujer sobre su hombro y dejó que Kit lo llevara por la hilera de puestos en la siguiente habitación pasando el pasillo. El mercado se estaba volviendo más concurrido, tan concurrido que las hadas que podían volar lo estaban haciendo. Sobre las personas. A una la estaba siguiendo un hombre lobo, que estaba gritando que el hada le había arrebatado el último sombrero de su talla. La huida de la hada voladora oscureció una cabeza dorada y de hombros anchos que le llamaron la atención a Jem porque le parecían familiar. ¿Ese no es Jace? Creo que es, Jem comenzó a decir, volviéndose a Kit. Y entonces vio que el rostro de Kit estaba pálido. Kit estaba viendo a un chico alto de cabello oscuro y con auriculares, examinando un puesto y que pasaba sus dedos sobre las hierbas secas. Jem apoyó su mano en el hombro de Kit. Kit ni siquiera lo notó, se quedó inmóvil hasta que el chico se dio vuelta y vio que tenía ojos azules y la nariz torcida, y ese no era Ty Blackthorne. Tengo lo que necesitábamos, dijo Jem. Habló con su usual y cuidadosa voz. ¿Nos vamos, o quieres ver algo más? Podemos hacer lo que desees. La mandíbula de Kit seguía firme. Jem conocía esa mirada. Los Gerondel eran como llamas, pensó. Amaban y sufrían como si fueran a quemarse hasta consumirse con la pura fuerza de su propio fuego. Volvamos a casa, murmuró Kit. A pesar de su ligera decepción, Jem se dio cuenta que estaba sonriendo. Era la primera vez que Kit llamaba a su hogar de esa forma. El hombre que nunca había tenido la oportunidad de ser Jace Gerondale y ya no era Jace en absoluto, estaba comenzando a pensar que venir aquí había sido una mala idea. La reina Celia había sido la que había insistido en que debía tener un nuevo nombre, cuando llegó a Fera pidiendo protección para sí y ayuda para sus planes. La reina había respondido todas sus preguntas sobre Clary, pero su ayuda no había sido gratis. La realeza tendía a hacer exigencias. Estoy acostumbrada al otro Jace, dijo con una burlona risa real. Aunque admito, que no le tengo mucho cariño. ¿De qué otra forma podemos llamarte? Jonathan, pensó al principio, y se estremeció incluso al pensar en ese nombre, lo cual lo había sorprendido. No se había estremecido mucho en Tul. Janus, le había dicho a la reina. El dios de dos caras. El dios de los principios y los finales, y los pasajes entre extraños portales. ¿El dios? Repitió la reina. Mi padre me dio una educación clásica, le dijo Janus. Para que combinara con mi buena apariencia. Eso hizo reír a la reina. Veo que algunas cosas no cambian, sin importar el mundo. Ella no entendía nada. Nadie en este mundo podía saber en lo que él había sido forzado en convertirse. Fue en Fera en donde Janus había escuchado del puesto de hadas y brujos y la magia que podía hacer, y no pudo ser capaz de resistirse. Sabía que los cazadores de sombras no eran bienvenidos en los mercados de sombras. Había pensado que si usaba una capucha y un abrigo, el riesgo sería mínimo. Por desgracia, varias personas lo estaban mirando como si lo reconocieran. Bueno,
que pensaran que el Jace de este mundo hizo una común aparición para vigilar el mercado de sombras. No tenía ninguna intención de proteger la reputación de Jace. Janus se dio vuelta. Un hombre lobo chocó contra él y maldijo. Oye, cazador de sombras, fíjate por dónde vas. Janus tenía su mano en su daga cuando otro hombre lobo apareció y le pegó en la cabeza con la mano abierta al otro. ¿Sabes con quién estás hablando?, exclamó. Ese es Jace Gerondale, el director del instituto. El hombre lobo palideció. Oh, por Dios. Lo siento tanto. No lo sabía. Por favor, perdónalo. Viene de un desierto baldío y no tiene idea de lo que hace, dijo el otro hombre lobo. Soy de Ohio. Eso fue lo que dije. Los dos hombres lobo miraron a Janus con una miserable disculpa en sus ojos. Janus estaba muy confundido, pero lentamente dejó ir el agarre en su daga. Ese par podría ser más útil vivo que muerto. Lo siento mucho, insistió el segundo hombre lobo. Janus se aclaró la garganta. Está bien. También es el parabatay del cónsul, dijo el hombre lobo. Ya sabes, Alec Lightwood. Janus sintió que algo se revolvía en su estómago. La sensación lo sorprendió. Estaba acostumbrado a no sentir nada en absoluto. Sostuvo el pensamiento de Alex siendo cónsul frente a sí mentalmente, como una extraña roca que estuviera estudiando. Había escuchado por la reina que en este nuevo y extraño mundo todo era diferente y todos estaban con vida, pero cuando había imaginado a aquellos que había conocido una vez y todavía vivos, los imaginaba como si no hubieran cambiado. Alec como cónsul. No podía creerlo. En realidad estoy aquí por una misión secreta, dijo. Apreciaría que no dijeran nada sobre haberme visto. Eso creí, dijo el segundo hombre lobo. Capucha. Abrigo. Misión secreta, diría yo. La sonrisa de Janus se volvió menos real y mucho más fácil. Veo que son perceptivos. Tal vez en un futuro, si necesito su ayuda. Lo que sea podamos hacer. Los hombres lobos se apresuraron a decirle. Janus siguió sonriendo. O bien. Era bueno hacer aliados, especialmente con aquellos que eran estúpidos y fáciles de complacer. Janus se dirigió por lo que había venido a buscar, la brillante caravana azul donde las hadas y los brujos podían crear impenetrables glamour. En Tul, ya no había magia de brujos. No había ni un solo brujo. Pero había demonios escabulléndose por todas partes a través de la superficie de ese mundo, densos como moscas en carne podrida, y Sebastián podía hacer que los demonios crearan ilusiones. Muy ocasionalmente, cuando Janus había complacido a Sebastián, le daría un obsequio enorme. Solo de vez en cuando, y nunca era suficiente. Un hada con hongos en su cabello lo dejó entrar en la caravana. Parecía joven, y se desanimó cuando los ojos de él cayeron en ella, pero pagó el precio que ella y el brujo demandaron. Era exorbitante. Y habría pagado más. Dentro de la caravana había una almeja de madera que escondía una joya dentro. Las hadas no se habían equivocado cuando dijeron que la magia combinada podía producir extraordinarios resultados. Ella era la ilusión más convincente que él alguna vez había visto. Era pequeña, siempre tan pequeña. Su cabello caía en mechones rojos y se arremolinaban en su rostro y sus hombros. Él quería recorrer cada mechón con su dedo, y examinar la exacta forma de cada rulo, así como había querido seguir la conexión entre cada pecadora. Habría querido conocerla completamente. Kerry, dijo él. Su nombre sonó extraño en su boca. No lo había dicho tan seguido, incluso en Tul, donde cualquier cosa que hubiera sentido había sido enterrada bajo capas y capas de un peso parecido al cemento. Ven aquí, le dijo. Se sorprendió por la dureza de su propia voz. Sus manos estaban temblando. Se sintió como una distante debilidad e incluso despreciable. Ella se acercó a él. La tomó de sus muñecas y la acercó con fuerza contra su pecho. Sostenerla fue un error. Ahí era donde la ilusión comenzaba a colapsar. Podía sentirla temblar, y Clary no habría hecho eso. Clary era la persona más valiente que conocía. La ilusión nunca era lo suficientemente convincente. Ninguna ilusión podría amarte de vuelta. Ninguna ilusión jamás lo vería de la misma forma que Clary alguna vez lo había visto. Y aunque él no sabía por qué necesitaba eso, lo necesitaba.
Lo había necesitado antes, y la separación de su lazo con Sebastián lo había hecho 1000 veces peor. Clary. 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 Se dejó engañar por otro rato, presionando sus labios contra su frente, luego su mejilla, y luego enterrando su rostro en la nube de su resplandeciente cabello. Oh, mi amor, murmuró, buscando su cuchillo mientras los ojos de ella se extendían en comprensión y miedo. Mi amor. ¿Por qué tenías que morir? Kit corrió por las escaleras de piedra hacia su habitación, azotando la puerta detrás de él. Tan pronto volvieron a Sirenworth Hall. Jen pensó que lo mejor era darle privacidad, por un rato. Aún seguía ligeramente preocupado mientras subía las escaleras, siguiendo el sonido de una canción que resonaba en las lisas paredes. Negro para la casa nocturna. Para la muerte y el duelo el blanco ilumina. Dorado para la novia en su vestido. Y rojo para convocar el encantamiento definido. Luces de azafrán anuncian la victoria. Para sanar nuestros corazones rotos el verde es digno. Las torres demoníacas del plateado euforia, y el bronce para invocar los poderes malignos. Era una variación de una antigua canción de los cazadores de sombras. Jem no podía saber qué tan vieja era. Su padre se la había cantado cuando era un niño. Cuando abrió la puerta, el mundo se redujo por un momento en una sola habitación, y esa habitación estaba repleta de una suave luz. Un cúmulo de resplandecientes luces mágicas estaban unidas a una rejilla de hierro, y rayos nacarados quedaron atrapados en los rizos marrones de Tessa mientras se inclinaba sobre la cuna, meciéndola con gentileza. La cuna había sido tallada hacía más de 100 años de un roble que había caído por estos bosques. Jem la había visto ser construida, con manos cuidadosas y paciente amor. La cuna se mecía tan suavemente como lo había hecho hacía tiempo. Un placentero crepite sonaba de la cuna, y Jem se asomó para ver a su ocupante. Ella estaba recostada en un lecho blanquecino, pilas y pilas de un material tan suave que parecía estar durmiendo en una nube. Su ensombrecedor cabello era tan negro en comparación a las cobijas y su pequeño rostro estaba arrugado en una angustiante indignación. Wilhelmina Jikianke Carstairs. Por su Will que habían perdido, el primer y único nombre posible, y Rosa Silvestre, por todos los que Jem había amado de más y habían crecido en una bellísima rebelión. Había querido un nombre chino para su corazón, y quería conmemorar la pérdida de Rosemary, quien había confiado en Jem y Tessa con lo que le era infinitamente precioso y ahora le era infinitamente precioso a él. Rosemary le había confiado a Kit. Rosemary era la hierba significativa para los recuerdos, y Sakaraya significaba recordar. Mientras más vivía Jem, más seguro estaba y creía que la vida era una rueda, enteramente circular, y que te dirigía a aquellos que estabas destinado a amar. Ella tenía un nombre majestuoso, su pequeñita, y habría sido más largo si hubieran incluido el apellido Grey, pero Tessa dijo que los brujos eligen su propio nombre, si es que ella decidía ser una bruja. Mina podría elegir ser una cazadora de sombras. Ella podría hacer cualquier cosa que deseara. Ya lo era todo. Jem solía olvidarse de todo cuando la admiraba, pero no se permitió hacerlo por mucho tiempo esta noche. En su lugar la levantó en sus brazos. Las manos de ella salieron volando como una asustada estrella de mar y luego descendieron, un peso tan pequeño y tierno, contra su clavícula. Los oscuros ojos de Mina se abrieron en el acto y guardó silencio. Oh, ya veo a quién prefiere, susurró la esposa de Jem, riendo suavemente. La chica de papi. Sabe que le he traído algo del mercado, dijo Jem, y gentilmente frotó el bálsamo férico en las suaves y rosadas encías de Mina. Mina se retorció e hizo un gesto de molestia mientras Jem tocó sus encías, pateando sus piernas como si estuviera nadando en una carrera, pero cuando Jem terminó, el bálsamo pareció funcionar rápidamente. Y ella se tranquilizó, su pequeña carita estaba desconcertada pero también feliz, como si Jem hubiera hecho una peculiar y maravillosa hazaña. Tessa dijo que era demasiado pronto para que al bebé le comenzaran a crecer los dientes. Mina era extraordinaria y más avanzada en ciertas cosas, pensó Jem con orgullo. Y NJN, le murmuró Jem. Te pareces más a tu madre cada día. Se parecía mucho a Tessa. Y cada vez que él lo decía, Tessa y Kit se notaban escépticos. Bueno, es una bebé, así que mayormente se parece a un nabo abollado, dijo Kit. En, un buen sentido. Pero si se parece a alguien. Kit se encogió de hombros. Ahora Tessa tenía la misma expresión en su rostro que Kit había puesto esa vez. Sigue soñando, señaló Tessa. Se parece totalmente a ti.
Jem levantó a Mina frente a las luces mágicas, una mano hacia un hueco protector sobre la frágil curva de su cabeza. La felicidad le llegaba a Mina con facilidad. Y la demostraba con alegría, la luz mágica irradiaba alrededor de la capa de sus rizos negros y sus redondos brazos que se movían con rapidez, y él se sintió deslumbrado y abrumado por la gran inmensidad de su buena fortuna. Pero, es muy hermosa, dijo Jem con impotencia. ¿Y de dónde la habrá conseguido? Mi amor por ti es eterno, Jem Carstairs, dijo Tessa, apoyando su cariñosa cabeza contra su hombro. Pero eres un tonto. Jem atrajo a Mina hacia él y la sostuvo más cerca, ella acarició su mejilla con hoyuelos contra la de él, haciendo unos sonidos de gorgoteos alegres. Desde el día en que nació, Mina gorgoteaba en dirección a los techos y paredes y a las pequeñas cavidades de sus manos ahuecadas. Los sonidos que hacía eran en tonos más altos y emocionados cuando estaba en los brazos de Tessa o Jem, tratando de llamar su atención. Hablaba en sueños justo como su madre lo hacía. Siempre estaba hablando, y Jem siempre estaba escuchando, y pronto entendería cada palabra. Su hija se parecía mucho a Tessa. Jem lo sabía sin importar qué. Janus abrochó su chaqueta para ocultar la sangre mientras abandonaba el puesto de la hada. Había decidido que ya había arriesgado su suerte lo suficiente y debería regresar a casa. Oye, Jason, lo llamó una vampira de cabello negro en un vestido corto y azul. Lo estaba mirando expectante, pero por el nombre que lo llamó, él no estaba seguro de que ella lo conociera del todo. En realidad, es Jace, dijo Janus casualmente, aún moviéndose entre las salidas. Él no entendió en qué se equivocó, pero entendió que había sido en algo. Un miedo instantáneo cruzó su rostro, y ella se alejó corriendo en dirección a la multitud, saliendo del mercado, pero incluso una vampira no era más rápida que Janus. Nadie lo era. La acorraló en un callejón, tomando sus brazos detrás de su espalda y sujetando sus extremidades. Puso su daga contra su garganta, pero ella no dejó de luchar. Tú no eres Jace, dijo la chica vampiro. ¿Qué eres? ¿Eidolon? Cambia formas. Lo miró de soslayo. Supo que tendría que romperle el cuello. ¡Qué lata! Los vampiros eran difíciles de matar, pero él seguía siendo más fuerte que ellos. Soy Jace Herondale, le dijo, era un alivio decírselo a alguien, incluso a alguien que iba a morir. Un Jace Herondale más fuerte y mejor que el que tienes en este mundo. No es que vayas a entender una palabra de lo que diga. Levantó su mano en dirección a su gargante, pero ella lo estaba mirando con una mirada de comprensión. Eres de Tul, le dijo. Alec me contó sobre ese otro escalofriante mundo donde Clary murió y todo se fue literalmente al infierno. Y Jace estaba unido a Sebastián Morgenstern. Y tú eres ese Jace. Levantó su mirada hacia él, desafiante, y algo sobre su rostro hizo que una sorda y fúnebre campana sonara. Yo también te conozco, dijo Janus con lentitud. Eres Lily Chen. En mi mundo, Sebastián te mató. Lo hizo. Lily pareció indignada. Al infierno con ese tipo. La ironía fue a propósito. Eres la chica por la que Rafael Santiago inició una guerra. Lily abruptamente dejó de luchar por completo. Fue tan sorprendente que Janus casi la soltó, pero su padre lo había entrenado para no tener remordimientos. ¿Qué? Su voz tembló. ¿Rafael? Cuando Sebastián estaba tomando el control, dijo Janus con lentitud, perdido en el recuerdo. En el tiempo en que Clary murió y el mundo se quebró, los brujos se habían ido. Las hadas estaban de nuestro lado. Sebastián le pidió a los vampiros y a los hombres lobo que se les uniera. La mayoría de vampiros que quedaban eran dirigidos por Rafael Santiago, el líder del clan vampiro de Nueva York, y Sebastián estuvo en charlas con él. Rafael no estuvo contento con lo que le había sucedido a los brujos, pero le dijo que él era el tipo práctico. Quería protección para sus vampiros. Pensamos que seríamos capaces de llegar a un acuerdo. Hasta que Sebastián descubrió que tú estabas dando la información secreta a una chica lobo. Él te preguntó si querías divertirte con él, y tú le dijiste que sí. Janus se sorprendió de incluso recordar ese momento. Había estado cegado por el dolor en ese entonces, antes de que Sebastián le hiciera dejar de pensar en Clary tan seguido. Sebastián había dicho que él era patético e inservible y sentimental. Así que lo había hecho detenerse. Desearía poder dejar de ser tan aguafiestas, dijo Lily, pero no puedo. Este es un escenario nada creíble.
Su voz sonaba casi distraída. Sus ojos estaban buscando el rostro de Janus. Sebastián te mató y le mostró los restos a Rafael. Rafael dijo que había sido estúpida, y que te había servido como lección. 6 horas después reunió a todos los vampiros que pudo, y algunos hombres lobo, y ni siquiera trató de llegar a un acuerdo. Incendió el edificio mientras lo invadía. Tuve que sacar a Sebastián de los escombros y las llamas. Lo siguiente que escuchamos fue que Rafael estaba con Livia Blackthorn y la Resistencia. ¿Está vivo? La voz de Lily fue filosa. En tu estúpido y arruinado mundo. ¿Rafael está vivo? Las palabras salieron como un torrente de su boca. Llévame con él. Aunque Janus lo había estado esperando, las palabras lo conmocionaron, lo sorprendieron tanto que la verdad salió de su propia boca sin que él pretendiera decirlas. No hay esperanza para ese mundo. Incluso el sol ha desaparecido. Su cabeza le dolió tan pronto habló. El dolor se sintió como si Sebastián estuviera enojado con él, incluso ahora. Entonces tráelo aquí, dijo Lily. Por favor. Regresa y tráelo aquí. Sus manos ya no intentaban empujarlo, sino que se adherían a él, casi suplicándole. Si lo hiciera, gruñó Janus, ¿qué harías por mí? Vio cómo comenzaba a trabajar su mente, detrás de sus vigilantes ojos negros. No era estúpida, esta chica vampiro. Depende, espetó ella. ¿Qué es lo que me pedirás? Seamos claros, dijo Janus. Tú harás cualquier cosa por esto. El rostro filoso de la vampira se suavizó. Janus se dio cuenta que a ella le agradaba Jace. Confiaba en él. Una parte de ella seguía creyendo que Janus era su amigo. Lo estaba subestimando, pero no conscientemente como debería hacerlo. No creía que en realidad él fuera a lastimarla. Eso creo, dijo ella. Creo que lo haría. Se apoyó contra la pared del callejón. Servirá de algo si te digo que sigues. Siendo sexy. Probablemente no, dijo Janus. No se lo digas al otro Jace, dijo Lily. No hay que mimarlo. Sabes, creo que la mayoría de las personas podrían encontrarte todavía más sexy. Un poquito menos como un chico lindo, y con un rastro más endurecido por ahí. Es una buena compensación. La mayoría de las cosas lo son, concordó Janus. Por cierto, no estoy ligando contigo, solo estoy haciendo observaciones. Janus se encogió de hombros. No cambiaría nada si lo hicieras. Todavía eres de una sola mujer, ¿eh? Todavía, dijo Janus con una voz muy baja. Lily lo estaba mirando como si sintiera lástima por él. Como si pudiera saber cómo se sentía. Quería sacarle los ojos, para que dejara de mirarlo así, pero ella podría ser útil. Hagamos un trato, sugirió Janus. Tú me haces un favor, cuando el momento llegue, sin hacer preguntas, y yo haré lo que pueda para traer a Rafael a tu mundo. No será fácil, y tomará tiempo. No le digas a nadie que me has visto. Si lo haces, siempre puedo enviar un mensaje a Tul para decirles que maten a Rafael. Ella se estremeció. Tenemos un trato, dijo Janus. Hubo un largo silencio. Janus aún podía escuchar las canciones y las campanas del mercado de sombras emanando de él, pasando este oscuro callejón con los vivos. Tenemos un trato, dijo Lily finalmente. Dejó ir a Lily, y la siguió en silencio. La vio sacar su teléfono, como si fuera a llamarle a alguien para advertirles. Pero no lo hizo. Volvió a meter su celular en su bolsillo. Casi era gracioso. Janus no tenía ni idea de cómo regresar al otro mundo, pero no importaba si esta chica era lo suficientemente inteligente o si quería ser buena, porque estaba salvajemente desesperada y frenética por creerle. La esperanza convertía a todos en tontos. Para hacer que la gente obedeciera, todo lo que tenías que hacer primero era estar seguro de que estaban desesperados. Janus sabía eso suficientemente bien. Él había estado desesperado por años. No se lo digas al otro Jace, Lily había dicho. Como si Janus estuviera planeando tener una conversación con el otro Jace, el de este mundo, el que había sido afortunado. Janus no necesitaba hablar con él. Janus aprendería todo lo que tuviera que saber de este mundo, para hacerse pasar por el otro Jace. Y entonces mataría a su versión de este mundo para tomar su lugar. Junto a Clary.
Casi había amanecido cuando Mina despertó llorando. Tessa se movió, pero Jem puso un beso sobre su hombro desnudo y murmuró: Yo iré, amor. Tessa había sufrido dolores que Jem no había sentido, trayendo a Mina a este mundo. Su esposa nunca se desvelaría por la bebé mientras Jem estuviera en la casa. Ese era el privilegio de Jem. Jem se deslizó al cuarto de Mina, silenciosamente para no despertar a Kit y para dejar que Tessa volviera a dormir. Aunque, cuando llegó a su habitación, vio que Kit estaba despierto. Kit ya estaba en el cuarto de la bebé, con Mina en sus brazos. Oye, le dijo Kit a la bebé, hablando tan seriamente como si fuera un compañero de equipo. Vamos, ayúdame en esto. Pues, Min, los has estado despertando toda la semana. Apuesto a que están exhaustos. La, la carita de Mina estaba húmeda con lágrimas, pero era claro que ya había dejado de llorar antes de que las lágrimas se secaran. Estaba sonriendo con una sonrisa contagiosa, aparentemente encantada con esta nueva experiencia. Jem siempre habla de lo avanzada que eres, así que ¿por qué no avanzamos a la parte en donde te la pasas dormida toda la noche? Dijo Kit. Me pregunto si tener a una madre que es una bruja inmortal significará que irás madurando más rápido que otros bebés. Mina no tuvo respuesta para esto. Kit no cargaba a Mina tan seguido, aunque sí se inclinaba mucho sobre la cuna para verla o sobre el brazo de alguien más y a veces le ofrecía toda su atención, incómodo, cuando entraba a una habitación donde ella estuviera. Frecuentemente le daba su dedo índice para que ella lo tomara, y ahora que Mina podía enfocarse mucho mejor, siempre extendía sus manos autoritariamente cada vez que Kit se acercaba. Jem estaba seguro que ya sabía que Min Min era el nombre de Kit para ella, y Kit era el chico que sostenía su mano. Ahora estaba envuelta de una forma poco elegante en los brazos de Kit, con la gran manta blanca de lana que Katarina los había tejido para pasearla. Kit tropezó mientras caminaba por el suelo y dio un traspié. Jem se tensó preparado para correr hacia ellos y atraparlos. Pero Kit se sostuvo contra la pared, aunque soltó una maldición mientras lo hacía e inmediatamente se vio horrorizado y ya cuando era muy tarde, trató de cubrir una de las orejas de Mina. Por favor no le digas a Jem y Tessa que dije esa palabra frente a ti, exclamó Kit. Mina, quien claramente pensó que Kit estaba jugando con ella, le dio otra sonrisa adormilada que extendió su pequeño rostro y luego bostezó como un gatito. Kit se mordió el labio y le comenzó a tararear una incierta línea de una canción, varias veces. Pronto, estaba babeando contra la camiseta de Kit, la cual tenía un diseño que Kit le había contado a Jem que referenciaban a unos superhéroes. Kit le dio unas palmaditas en su espalda. Eso es, murmuró Kit, sonando orgulloso consigo mismo. Es nuestro secreto. Jem miró a Kit y a Mina por otro rato, y luego se deslizó de vuelta a su habitación, dejando que Kit regresara a su propia cama creyendo que había ayudado a Jem y Tessa a descansar. Janus seguía pensando en esa palabra, cónsul, y Alec, y decidió que debía verlo por su cuenta. No podía hacerse pasar por el parabatay de Alec si no sabía de la vida de Alec primero. Su padre siempre había dicho que el conocimiento era poder para ser usado en la batalla. Era demasiado peligroso ir dentro del instituto y arriesgarse a que alguien lo viera, pero Janus recordaba dónde había estado el departamento de Magnus. Se ocultó y observó la puerta hasta que Alex salió. Era uno de los soleados días de primavera en Nueva York que eran incluso mejor que el verano. El cielo estaba repleto de una luz clara y de suaves brisas. Alex estaba donde siempre había querido estar, caminando con tanta facilidad al lado de Magnus. Habían dos niños con ellos. Uno con el cabello notablemente rizado, muy oscuro y corto, y a pesar de ser demasiado joven para soportar las marcas, aún tenía la indudable gracia en el que lo nombraba como cazador de sombras. Sus pequeños dedos estaban envueltos y seguros en una de las manos anilladas de Magnus. Su otra mano estaba escondida y unida a la de Alec en uno de los bolsillos de la sudadera vieja y desabrochada de Alec. El otro niño usaba un glamour para parecer un mundano, pero Janus vio debajo de él una piel azul y cuernos. El niño brujo estaba en los hombros de Alec, riendo y golpeando sus pies contra el pecho de Alec. Le tomó un momento a Janus darse cuenta de la cosa más extraña. El pecho y hombros de Alec eran más anchos de lo que habían sido en su mundo. Alec había muerto cuando seguía siendo un chico siempre un poco asustado de enamorarse. Cónsul, pensó Janus. Debes estar tan orgulloso. Janus lo siguió mientras se dirigían al jardín botánico de Brooklyn, donde los cerezos estaban floreciendo. Alec y Magnus parecían estar llevando a esos niños al Cherry Blossom Festival. Los niños estaban emocionados.
Los rosados racimos de flores formaban una suave avenida a su alrededor. Un arco de mármol rosa cobró vida, pétalos cayendo como brillante confeti hacia su cabello. El niño pequeño en los hombros de Alec atrapó los pétalos en sus manos. Los árboles proveían una cobertura suficiente para que Janus no fuera visto. Había tambores japoneses debajo de un kiosco de música, y la gente bailaba en el pasto. Alec bajó al niño brujo, y él inmediatamente corrió hacia la multitud de bailarines y comenzó a hacer posturas dramáticas. Magnus fue con él y comenzó a bailar con el pequeño, aunque los movimientos de Magnus no involucraron caerse sobre su trasero. El niño cazador de sombras imitó a Alec, y se recargó contra un árbol con sus brazos cruzados de la misma forma en que los de Alec se encontraban, hasta que Magnus le hizo señas y dijo: Rafe, y su serio semblante se iluminó y corrió hacia él. Entonces sostuvo las manos de Magnus y dejó que Magnus le diera vueltas, sus pies se elevaron mientras él giraba sobre la tierra. Alec los miró por un rato, afectuosamente, y luego se alejó para comprar helados. Una pareja joven de subterráneos, una chica lobo y un chico hada, estaban esperando en la fila y lo vieron llegar con un deleite nervioso. Es nuestro cónsul, dijo la chica lobo. No es técnicamente nuestro, dijo el chico hada. Le pertenece a los cazadores de sombras que no son idiotas. Maya es tu líder y el rey Kieran es el mío. Puedo tener a un cónsul también como un líder de la manada si así lo quiero, murmuró la mujer lobo. ¿Ahí viene? ¿Qué le decimos? No puedo mentir, Michelle, dijo el hada. ¿Ya lo sabes? Tendrás que pretender que somos geniales por los dos. Alec les dio un saludo con la cabeza, todavía seguía sintiéndose incómodo con los extraños, pero trataba de ser amable en una forma que el Alec que ya nos había conocido tal vez no lo habría sido. Alec les sonrió de forma ladeada cuando los dos guardaron silencio. Hola, ¿están aquí por el festival? Intentó decir. Sí, exclamó el chico hada con voz entrecortada. Yo también, dijo Alec. Salida familiar. Esos de ahí son mis niños, con mi esposo. Por ahí. Ese es mi esposo. Alec dijo, mi esposo, con tanto orgullo, como si la palabra fuera una nueva y atesorada adquisición con el brillo todavía en ella, algo que quería enseñarle a todo el mundo. Mi novio, Clary había llamado a Janus, un par de veces, y lo había hecho tan feliz finalmente ser suyo, y el pensar que ella debía estar orgullosa de que él fuera suyo. Se había sentido avergonzado por demostrar lo feliz que era. Ahora que recordaba las emociones, ellas lo pincharon como alfileres y agujas, como si sus muertas extremidades hambrientas de sangre finalmente comenzaran a despertar. Y como las agujas y alfileres, dolían. Oh, felicidades, le dijo la chica lobo Michelle a Alec, mirándolo como si fuera a llorar. Tu esposo. Eso es tan genial. El chico asintió enérgicamente. Gracias, dijo Alec. Encantado de conocerlos. Disfruten el festival. Regresó con su familia, donde los niños pidieron a gritos su helado con enorme alegría. Alec deslizó sus brazos alrededor de Magnus, y bailaron juntos un poco, Alec con una ligera torpeza en el baile que nunca mostraba cuando estaba luchando, pero sonreía, con sus ojos cerrados y su mejilla apoyada contra la de Magnus. La joven pareja paseó con sus helados, que estaban decorados con pétalos de rosas y que el chico hada parecía disfrutar más que su novia, charlaban emocionados sobre la increíble experiencia que acababan de tener. Janus los observó, y cuando se alejaron del camino en dirección a los árboles para tener privacidad, él les permitió que lo vieran. Eres Jace Gerondel, jadeó la chica hada, obviamente emocionada. Jace Gerondel y Alec Lightwood. Este es literalmente el mejor día de mi vida. No puedo esperar a decirle a mamá. En realidad, dijo Janus. Apreciaría si no le dijeran a nadie. Los dos son de la misma edad que mis amigos y yo teníamos cuando salvamos al mundo. Creo que puedo confiar en ambos. Creo que pueden hacer cosas grandiosas. Me encantaría tener su ayuda. Los dos se miraron el uno al otro con un INE. ¿Ayudar con qué? Dijo la chica lobo. Janus les contó. Todo parecía ir bien al inicio. Sus ojos estaban brillando. Querían ser héroes con desesperación. Él mismo había querido ser uno, una vez. Esta chica lobo, que parecía conocer más a la Alec y Jace de este mundo, estaba sintiendo ansiosamente.
El chico asentía menos y decía muy poco. Janus no confiaba en él. Después de que terminó de hablar y pretendió irse, Janus giró y lo siguió en silencio. Podía sentir su runa de silencio brillar contra su piel, una nueva sensación después de tanto tiempo. No me importa quién sea, dijo el hada. No confío en él. Se lo diré al rey. Bueno, gana algo y pierde algo. Lo que importaba era saber cuándo debías deshacerte de tus pérdidas. Janus cortó sus gargantas y enterró a los jóvenes amantes lado a lado bajo las hojas verdes de los árboles de primavera. Se aseguró de cerrarles los ojos y juntar la mano de la chica entre la del chico antes de que alisara el suelo sobre ambos. Les dio la muerte que deseó que le dieran a él también. Mina despertó temprano en la mañana. Esta vez, Jem llegó allá primero, antes de que Kit o Tessa tuvieran la oportunidad de moverse. Mina le sonrió con un fascinante deleite cuando vio él. Rostro de Jem asomarse por el lado de la cuna, como si se hubiera preocupado que esta vez él no vendría. Nunca habrá nada de lo que tengas que preocuparte, Mina mía, dijo Jem. Corazón de melón. La vistió en su mameluco rojo con un conejo azul en la parte frontal que Magnus les había enviado, y luego la puso en su cangurera. Mina hizo un suave murmullo, emocionada mientras se la cargaba. Ella amaba las excursiones. Caminaron juntos por el bosque en dirección al pueblo. El pueblo era muy pequeño. Y había una asombrosa panadería que visitaban con frecuencia. Las dos chicas que dirigían la panadería eran muy amigables. Ay, mira, escuchó que una de las chicas le susurraba a la otra, lo suficientemente bajo para que él no lo hubiera escuchado si aún no tuviera el oído de un cazador de sombras. ¿Volvió a traer a la bebé? Jem compró un peine o chocolatuno para Kit, porque a él le gustaban, y unos pasteles de manzana y uvas para Tessa. A mi esposa no le gusta el chocolate, explicó. Pero a Kit sí le gusta. Claro, es el sobrino de tu esposa. El tono de la mujer era amigable al igual que curioso. Sobrino, primo. Jem se encogió de hombros. Misma familia. Estuvimos muy felices cuando accedió a venir a vivir con nosotros. La mujer le guiñó un ojo. Mi hermanita dice que es una bestia absoluta. Jem no creyó que esa fuera una agradable cosa que decir sobre Kit. Ambos parecen ser una pareja muy feliz, continuó la mujer, lo cual era algo agradable. Han estado juntos por mucho tiempo. Solo hemos estado casados por un par de años, dijo Jem. Pero tuvimos un larguísimo compromiso. Aceptó la bolsa de papel con los pasteles con una sonrisa y tomó la mano con hoyuelos de Mina y se despidió de ellas. Dile adiós a las amables señoritas, Mina. Es tan lindo. Escuchó que la mujer susurraba mientras la puerta de la panadería se cerraba detrás de ambos. Me mata. ¿Escuchaste eso, Mina mía? Murmuró Jem. Creen que eres linda. Y por supuesto que están en lo correcto. Mina saludó a los árboles en ligeros movimientos descoordinados, como una pequeñita reina aceptando un tributo. Tomó el camino largo por el bosque, pasando la taberna de paja donde a veces tomaban el té de la tarde y cruzaron el puente para que Mina pudiera balbucear hacia el arroyo. A través de hojas verdes cambiantes y los radiantes rayos de luz del sol, Jen vio el techo color pizarra y el yeso blanquecino y desigual de la pequeña mansión que era su hogar. Esta casa, ubicada en el borde de Armur, había pertenecido a la familia Carstairs por un largo tiempo. El tío de Jem, Elias Carstairs, había sido dueño de la casa una vez y había vivido ahí con su familia. A pesar de que Kit no lo sabía, Jem y Tess habían llamado a Magnus para poner salvaguardas alrededor de la casa que evitaba que aquellos con malas intenciones cruzaran dentro de la propiedad. A un lado de la casa, una puerta azul francesa se abrió, mostrando una cocina pintada de blanco alumbrada con la luz del sol. La familia de Jem estaba desayunando en una enorme mesa de madera. Tessa usaba una bata blanca, y Kit seguía en su pijama de superhéroes, y le dieron la bienvenida a los pastelillos con exclamaciones de alegría. Mina y yo viajamos muy lejos, y hemos regresado brindando amor y con alimentos horneados. Mi aventurera Mina, dijo Tessa, besando el sedoso cabello de Mina, y luego levantando su rostro para besar a Jem. ¿Estás lista para vencer a los malvados vampiros usando tu conocimiento de la tecnología y los itinerarios del tren, como en Drácula? Vi la película, dijo Kit. Leí el libro, respondió Tessa. No tengo idea de lo que están hablando, dijo Jem, al unísono. Pero a Mina la adoran en el pueblo.
Tessa levantó una ceja. Estoy segura de que así es. Pero una de las hermanas de la mujer fue irrespetuosa con Kit. No te vuelvas amigo de ella, Kit. Dijo que eras una bestia. Kit sonrió, victorioso. ¿En serio? ¿En verdad alguien dijo eso? ¿Quién dijo eso? Oh, ¿es algo bueno?, preguntó Jem. He estado haciendo ejercicio, dijo Kit, feliz consigo mismo. Yo tampoco sabía que eso era algo bueno, le confesó Tessa a Jem. El lenguaje cambia tan seguido a través de los años, es difícil seguirle el paso. Especialmente al coloquial. Es fascinante, pero a veces preferiría volver a los significados simples de las palabras. Sí, bueno, Min tiene que aprender cómo es que las personas de su edad hablan en estos días, dijo Kit con severidad. Mina hizo un suave ruidito y levantó sus manos hacia él, y Kit entregó voluntariamente su dedo índice para que ella lo tomara. Continuó comiendo su peina o chocolate con su mano libre. ¿Quieres que los demás niños piensen que eres genial? ¿Cierto, Min? Le preguntó y ella gorgoteó en acuerdo. Eres afortunada de que esté aquí. Tessa se abalanzó hacia Kit desde atrás, despeinando su cabello dorado con la mano que no sostenía su pastel, mientras se dirigía a la estufa para darle algo de café a Jem. Somos afortunados de tenerte aquí, le dijo ella. Kit bajó la cabeza, pero no sin que antes Jem viera su rostro sonrojarse, complacido y tímido. Una vez que enterró a los niños, Janus volvió y vio que Magnus y Alec se habían alejado a la dirección contraria, más lejos de la música. Alec y los niños estaban jugando fútbol con una pelota rosa neón. Alec, siendo Alec, parte de lo que hacía era jugar, y su otra parte les enseñaba con paciencia. Janus recordó cuando eran niños, como cada vez que él o Isabel no eran tan buenos como Alec, él practicaría con ellos infinitas veces hasta que ambos fueran mejor que el mismo Alec. Siempre, hacía lo mismo. Janus lo había olvidado, hasta ahora. El niño cazador de sombras era bueno en el fútbol estando concentrado, pero constantemente abandonaba el juego y zigzagueaba de vuelta a Magnus, revoloteando a su lado como un adorable abejorro. Janus recordó lo que Magnus se había convertido en su mundo, la lastimosa cosa que su cuerpo había sido. Era extraño ver a Magnus vivo y a salvo, sentado debajo de un árbol de cerezo floreciente. Estaba usando unas botas púrpuras con hebillas, jeans ajustados, y una camiseta sin mangas que tenía la frase, el poder lo tiene este nene, garabateada con polvo de hada. Estaba recargado contra el árbol, sus ojos de gato tenían esa perezosa línea vertical, pero sonreía cada vez que el niño cazador de sombras volvía con él, y después de la quinta vez le hizo un pequeño gesto, y las flores del cerezo que habían caído comenzaron a dar vueltas alrededor de la cabeza del niño, tejiendo intrincados patrones como brazaletes alrededor de sus brazos, acariciando sus mejillas redondas y haciéndolo reír. El niño brujo era muy competitivo en el fútbol, sus piernas cortas correteaban furiosamente sobre el césped. Eventualmente pareció realmente preocupado por la posibilidad de que Alec le ganara, y tomó la pelota entre sus brazos y se alejó corriendo con ella, en dirección a Magnus y al otro niño. ¿Gané?, anunció el pequeño brujo. Yo siempre gano. Magnus besó la mejilla del niño y se rió, y el sonido de su risa hizo que Alec una ligera sonrisa apareciera en el rostro de Alec mientras corría hacia ellos. Janus había olvidado lo mucho que Alec había comenzado a sonreír, una vez que Magnus entró a su vida. Escuché que perdiste un partido de fútbol, se burló Magnus. Y que el cónsul es un gran perdedor. Alex se encogió de hombros. Supongo que no habrá un beso para mí. Janus se dio cuenta que estaba coqueteando con él. Alec no había vivido lo suficiente para aprender a hacer eso, no de la manera tan confiada en que lo hacía ahora. Oh, tal vez lo haya, dijo Magnus. El niño cazador de sombras seguía jugando con las flores flotantes. El pequeño brujo puso su pelota en el suelo y corrió detrás de ella mientras ésta se alejaba rodando. Alex se inclinó, tomando la camisa de Magnus con polvo de hada entre sus manos para jalar a Magnus hacia él. La picuda cabeza de Magnus se movió hacia atrás, y uno de los brazos de Alec rodearon la cintura de Magnus. Janus recordó el otro mundo. Alec aún había estado adherido a lo que Magnus se había convertido, incluso al final. Esas fuertes manos con cicatrices de arquero, siempre listas para proteger y defender, lo sostuvieron con rapidez. Incluso en la muerte,
No parecía haber forma alguna de separar a Alec de su agarre. Janus no tuvo la oportunidad de sostener a Clary entre sus manos una vez más, como Alec lo había hecho con Magnus. Janus entendía la lección que su parabatalla había hecho, la única opción que él podía haber hecho con la maldad en su apogeo y todos a los que amaba entre las ruinas. Con un aullido, Sebastián había pateado el cuerpo de Alec. Los restos desolados de su conexión para batalla habían estado gritando. Fue una de las pocas veces en que Janus fue capaz de pensar, mátalo. Ahora, entre el parque iluminado por la luz del sol, la tierra crujió. Janus se giró para enfrentar a su enemigo, maldiciéndose por haberse distraído, por ser sentimental, justo como Sebastián y Valentine siempre le habían dicho que era. ¿Qué estás haciendo, tío Jace? Preguntó el niño brujo, apretando su pelota y claramente complacido de haber hecho un descubrimiento mucho más increíble. Su redonda cara estaba sonriendo curiosamente. Janus se quedó inmóvil. ¿Estás jugando a las escondidas?, continuó el pequeño. Lentamente, Janus movió su mano en dirección a su daga. Sí, susurró. El chico se lanzó hacia los arbustos y puso sus brazos alrededor de la pierna de Janus. La mano de Janus se cerró con más fuerza en el cuchillo. Te amo, tío Jace, susurró el niño, con una sonrisa conspiratoria, y Janus se estremeció. No estés triste. No diré dónde estás escondido. Janus sacó su cuchillo. Los brujos no eran confiables para andar por ahí con libertad. Sería una muerte rápida y limpia, y mucho mejor para Alec, a pesar de todo. Max, gritó Alec. Aún no sonaba preocupado, pero si no había una respuesta, lo estaría. Max, pensó Janus. Hace mucho tiempo atrás, había sido el más joven de los Lightwood. En este mundo donde Magnus estaba vivo, también Alec lo estaba. Alec era el cónsul, y los dos tenían hijos. Alec había nombrado a su hijo en memoria de la pérdida de Max. Janus soltó su cuchillo. Y dejó ir al niño. Sus manos estaban temblando demasiado para poder sostenerlos. El pequeño Max salió corriendo de los arbustos con sus brazos extendidos, haciendo un sonido zumbante como si fuera un avión, y corrió de vuelta a su familia. Cuando volvieron a casa del parque, Max seguía aferrado a su pelota, trotando junto a Magnus mientras Magnus cantaba una canción de cuna en español, y el pequeño cazador de sombras dormía, babeando sobre el hombro de Alec. Janus no lo siguió a la salida del parque. Se quedó en las puertas y los vio alejarse. Las palabras del juramento para Bataille se repitieron en la cabeza de Janus, peores que una sentencia de muerte. Donde tú mueras, yo moriré, y allí seré enterrado. Él no había mantenido su juramento, pero había querido hacerlo. La muerte habría sido un alivio. La muerte habría significado estar con Clay. Hace mucho tiempo en el otro mundo, cuando Sebastián estaba durmiendo, Janus había regresado por Alec, pero los cuerpos habían desaparecido. Ahora Janus esperaba que no hubieran sido devorados por los errabundos y hambrientos demonios. Esperaba que Maris hubiera quemado a Magnus y Alec. Deseó que ese apacible viento se hubiera llevado sus cenizas lejos, y que los dejara estar juntos. Cuando se mudaron a Cirenworth Hall, la casa en Inglaterra que habían elegido para que fuera el hogar de su familia, Jem y Tess habían notado lo frecuentemente que los ojos de Kit se dirigían a los objetos de valor con los que habían decorado la casa. Una tarde reunieron todo en lo que pudieron pensar y pusieron sus posesiones más preciadas en la habitación de Kit, apoyándolas en las mesas y en los alféizares de ventanas. Entonces, cuando Kit entró a su habitación, se quedó ahí por un tiempo y estuvo absolutamente callado. Eventualmente, Jem y Tessa tocaron a su puerta. Al escuchar su murmullo de asentimiento, abrieron la puerta y miraron adentro. Hallaron a Kit de pie en medio de la habitación. No había tocado nada. ¿Qué significa todo esto?, preguntó Kit. ¿Creen que lo robaré y quieren que me...? Sonaba desamparado. Sus ojos azules cayeron en las primeras ediciones de Tessa, en el violín Stradivarius de Jem, como si fueran señales y él estuviera tratando de encontrar su camino en una tierra desconocida. Queremos que te quedes, y que sepas que la lección es totalmente tuya, y queríamos enseñarte algo, dijo Jem. Queremos que sepas que no hay nada en esta casa que sea más preciado que tú. Y Kit se había quedado. La casa que la reina Celí les había dado estaba en una colina hundida cerca de los riscos blanquecinos del mar,
cientos de leguas lejos de la corte Celi y un Celi, y lejos de cualquier mirada indiscreta que pudiera espiar al hijo duramente perdido y ansiosamente buscado por la reina. Dentro de la casa, las paredes relucieron con sombras. Mientras Janus entraba por la puerta en la oscuridad, las sombras temblaron con el viento que se escabulló con él. As estaba recostado sobre el sofá, sus largas piernas extendidas, vestido con ropas de fera que la reina le había dado. Seda negra y terciopelo verde. Solamente lo más fino para su hijo. As no había envejecido mucho desde que habían vuelto de Tul. Aún parecía tener 16, la cual era la edad que Janus creía que tenía. Él estaba sosteniendo una pieza de papel frente a la luz, estudiándola atentamente. Cuando escuchó que la puerta se cerraba, As giró su cabeza, el cabello sedoso y de oro blanco que había heredado de su padre cayó sobre sus orejas puntiagudas de hada, y precipitadamente escondió la hoja de papel con restos de sangre en su bolsillo. ¿Qué es eso?, preguntó Janus. Nada importante, dos, dijo As parpadeando lentamente con sus ojos tan verdes como el pasto. Has vuelto. ¿Crees que pudiera haber tenido mis ojos de ese color?, había dicho Sebastián una vez, una tarde en la noche cuando se encontraba en uno de sus estados más melancólicos, si nuestro padre no hubiera hecho lo que hizo, y me hiciera lo que soy. Janus no había sido capaz de responder. No podía imaginar a Sebastián o a sus lisos ojos de tiburón, muertos como el sol y negros como la eterna noche de su mundo, como si no fueran nada más que eso. Cuando miraba los ojos de As, verdes como la primavera, verdes como un nuevo comienzo, pensaba en alguien más enteramente. Era difícil mantener secretos a Sebastián. Él siempre los arrebataba. Pero Janus se había guardado ese. Es bueno volver, Janus le dijo a As lentamente. No le gustaba mucho Federa, pero As estaba ahí. Había necesitado un lugar seguro para As. As iba a cambiarlo todo. As era la clave. Nada malo podía sucederle. Janus sabía que As quería que a él le gustara el lugar más de lo que a él le importaba. Cuando habían llegado, As le había pedido a la reina, su madre, por un piano. Y ahora el piano yacía cerca de las puertas, pulido y brillante sombríamente, reflejado por todas las ventanas. Janus trató de no mirarlo. Dijiste que antes solías tocar, expresó As cuando el piano llegó. As pareció decepcionado cuando Janus dijo que ya no recordaba cómo hacerlo. Janus había imaginado que As estaría feliz y a salvo, de vuelta con su madre, pero la reina dijo que As no podía quedarse en la corte. Perdí a una hija que nunca regresará, les dijo con espinas en su voz. Perdí a un hijo que volvió más allá de la esperanza. Nunca volveré a ponerlo en peligro. Debe estar oculto y seguro. Así que As vivía aislado en su casa, en este palacio en la cima de la colina, y Janus vivía aquí con él. ¿Por ahora? A Janus no le gustaba la idea de abandonar a As para que viviera en el Instituto de Nueva York. Pero ahí era donde Clary estaba. Donde sea que estés es donde yo quiero estar. Janus necesitaba agua para borrar el sabor amargo de su boca. Fue a conseguirla, y As lo siguió. Los pasos de As eran tan suaves como los de un hada y entrenados como los de un cazador de sombras, completamente silenciosos, era como tener una sombra pálida. Cuando As llegó a Tul por primera vez, Sebastián había estado complacido. A Sebastián siempre le había gustado la idea de que alguien estuviera unido en sangre con él. Lo había visto como una señal de que todo lo estaba haciendo correctamente, que un heredero le había sido enviado de otro mundo para él, ya que en Tul, la reina Celia había muerto antes de que hubiera dado a luz. Satisfacía la vanidad de Sebastián que a se le pareciera. Sebastián había pensado que finalmente tenía lo que siempre había querido, alguien como él. Sebastián acogió a As y le permitió a Janus hacer lo mismo. Por un tiempo Sebastián jugó con As, tratando de adiestrarlo, pero Sebastián se aburría de sus juguetes con rapidez y los rompía. Sebastián no había sido paciente con As durante un tiempo antes del fin. Una vez Sebastián había estado entrenando a As, y As había cometido un error. Sebastián había ido tras él con un látigo. El rostro de Sebastián estuvo sorprendido y ofendido cuando Janus se puso entre ambos y recibió el azote entre sus manos. El látigo abrió las manos de Janus, y la sangre manchó el suelo. ¿Por qué no hay que azotarlo? Padre lo hizo conmigo. Ahora el látigo era la voz de Sebastián. Y soy fuerte. Él no lo hizo contigo, y eras débil hasta que puse mis manos en ti. Debo hacer lo mejor para mi hijo, ¿no es cierto? Janus ya estaba convencido. Debería soltar el látigo y dejar que Sebastián hiriera a As.
Pero sus palabras sobrepasaban sus pensamientos, como si no pudiera controlarlas. Claro. Es solo que hay tantas cosas que debes hacer. Entrenar a un niño debería ser el trabajo de un general, no el de un gobernador. Eres mejor que esto. Sabes que solo deseo servirte y nunca fallarte. Déjame entrenarlo, y si no es satisfactorio, entonces los azotes pueden guiarlo. Ya había sentido el aburrimiento de Sebastián con respecto al entrenamiento. Después de un momento Sebastián arrojó el látigo y al chico a un lado y se alejó. Az miró a Sebastián alejarse. Es una mierda de padre, murmuró Az. No hables así, ordenó Janus. El rostro de Az cambió cuando movió su mirada de Sebastián a Janus, deteniéndose en las sangrantes manos de Janus. Cuando los ojos de Az no eran tan duros y reservados, a Janus le recordaban a Clary. Lo hacían pensar en cómo Clary había visto a Simon o a Luke, antes de que Clary y Luke murieran y Simon desapareciera. Cuando Sebastián vino por la madre de Clary, Luke trató de interponerse frente a Sebastián. Haré lo que me digas, expresó de repente. ¿Cómo serás mi profesor? Ya verás. Te haré sentir orgulloso. Después de eso, Janus entrenó a Az, pero Janus nunca debió haberse metido. Sebastián notó cuántas horas pasaba Janus con Az y decidió que quería ver los resultados de todo su entrenamiento. Sebastián tenía una fosa con demonios bajo el suelo de Sichopomp, su club nocturno favorito. Era una agradable obra maestra y un método convencional para deshacerse de los traidores de la estrella. Sebastián ordenó que se le diera una espada y que fuera soltado en la fosa. Az no protestó ni luchó. Dejó que Janus lo dirigiera, al borde del pozo. Luego dio un paso en el aire y cayó. Una oscura horda de demonios se cernió sobre él. Sebastián y Janus se inclinaron hacia adelante al mismo tiempo, Janus enfermo con un dolor que no entendía y Sebastián sonriendo como un ángel guardián. Ambos vieron cómo la cabeza de Az emergió a través de la horda de demonios, como un nadador luchando en busca de la superficie. En un oscuro océano. Se elevó, y se elevó, y se elevó otra vez. Se levantó hacia el cielo, con alas negras extendiéndose de su espalda. Ah. Sebastián sonó maravillado. Ha sucedido. ¿Qué pasa? Exclamó Janus. ¿Qué le está sucediendo? Se ha vuelto más, dijo Sebastián. El rey Unseli experimentó con magia en él, y tiene la sangre de Lilith. Esas son las alas de un ángel caído. Siempre estuvieron en su sangre, pero tú las extrajo de él. Sebastián estaba aplaudiendo, riendo mientras Az giraba y volaba por lo bajo, atacando con su espada, degollando los cuellos de decenas de demonios en un instante. El licor manchó las paredes de la fosa. Las manos de Janus hormiguearon. Una vez había derrotado a Sebastián, hace mucho tiempo, cuando era alguien más. Ambos fuimos entrenados por Valentine. Pero yo traté con más fuerza, porque amaba a mi padre y quería complacerlo terriblemente mal. Y entonces llegó Robert y Maris, e Isabel y Alec, siempre Alec, cada uno de ellos me enseñaron cualquier cosa que sabían, para que pudiera protegerme por mi cuenta. Porque me amaban. Era mejor que Sebastián. Era mejor. También había entrenado con Clary, unas pocas veces. Se había comprometido a enseñarle todo lo que sabía, para ella siempre pudiera protegerse. Y así pudieran luchar juntos. Az. Era tan temerario y determinado como ella lo era. Janus podía enseñarle todo, y así siempre estaría a salvo. No sabía cómo, pero era importante que Az siempre estuviera a salvo. Cuando Janus miró pelear a Az, pensó que cuando Az creciera, tal vez también pudiera derrotar a Sebastián. Derrumbó la idea traicionera, pero no pudo evitar sonreír con una pequeña sonrisa dirigida a Az. Los labios de Az se curvaron mostrando sus dientes. Era su cara de desprecio hacia su padre, el desdén hacia su padre, dirigido al propio Sebastián. Y entonces sus ojos verdes pasaron con una total indiferencia marchita sobre Sebastián, y se posaron en Janus. Az le sonrió. Janus se quedó helado. Y también la voz de Sebastián. Mi padre, musitó. ¿Mi hermana? Por favor, suplicó Janus. No podía hablar sobre Clary. No. Por favor. A Sebastián no le quedaba ni una pizca de misericordia. Mi padre, mi hermana, mi hijo. Todos eran míos. Y aún así todos te quisieron más a ti. El dulce niño de Valentine. El príncipe dorado de Clary.
El ángel guardián de As. Nadie más tenía el valor de pronunciar el nombre de Clary en voz alta. Ya deberías saber, dijo Sebastián, que nada de lo que sientas por hacer real. El rey Unceli lo dotó con muchas habilidades. Las alas solo son una expresión exterior de ello. También tiene el poder de comandar perfecto amor y perfecta lealtad. No tienes más opción que protegerlo. Janus estaba al lado. Sus latidos iban a un ritmo lento, torpe en su pecho. Nunca se le ocurrió dudar de Sebastián. Había visto la forma en que Anabel actuaba con As. Como si hubiera dejado caer sobre cristales rotos para que él caminara sobre ella. Esto era el porqué. Esto era el porqué. Nada de lo que Janus sintiera por hacer era real. Sebastián ordenó que cerraran la fosa. As salió volando, directo y oscuro como una flecha, y se arrodilló en el borde del pozo, su espada brillando. Sus alas batieron con suavidad en el inmóvil aire de Tul. «Estás enojado, Jace», dijo Sebastián. «De que te haya contado la verdad». Janus había negado con la cabeza. «No. Existo para servirte». Era cierto. Sebastián era más fuerte. Lo que Janus había hecho una vez, Sebastián lo había vencido al final. Sí. Sebastián sonó pensativo. «Eres mío. Y también lo es el mundo». «Pero el mundo está vacío estos días, ¿no es así?» El mundo había estado vacío desde que Clary murió. Janus nunca había esperado volver a encontrar un significado en él. Pensó en ello tiempo después, cuando sanaba las heridas de As, y cuando entrenaban. Si As tenía poder sobre él, pensó Janus, no lo usaba. Nunca le ordenó a Janus hacer nada que él no quisiera hacer. As lo escuchaba. Era cuidadoso. Nunca desafiaba a Sebastián. Seguía entrenando. As era muy bueno, pero ya no satisfacía a Sebastián. A veces Janus atrapaba a Sebastián mirando a As de una forma que Janus reconocía. Había un filo y acero en esa mirada, como si fuera un cuchillo de disección. Un día, cuando Sebastián estaba durmiendo, era un poquito más fácil hacer ciertas cosas cuando Sebastián estaba durmiendo. Janus llevó a As afuera y hablaron sobre viajar, sobre ir a algún lado, y sobre no molestar a su padre. Janus trató de explicarle, trató de averiguar cómo le sería posible explicar. No podía decirle, él quiere lastimarte, y yo no. Eso sería imposible. Janus y Sebastián solo querían las mismas cosas. Janus terminó de rodillas en las cenizas, tratando de liberar sus palabras. Así hizo lo que su padre nunca había hecho, y también cayó de rodillas. Y había puesto sus brazos alrededor de Janus. «Ven conmigo», le dijo. «No puedo», jadeó Janus a través de oleadas de agonía. «Sabes que no puedo». Y entonces gritó. Se sentía correcto, hacer lo que Sebastián quería, era correcto. No sabía cómo hacer algo más, y cuando lo intentaba, iba mal. Y dolía demasiado. Siguió gritando. «Basta», dijo As. «Basta». ¿Entiendes lo que estoy tratando de decirte?, preguntó Janus, su voz turbia. Su cabeza resonaba con dolor y su boca estaba repleta de sangre por haber mordido su lengua, pero él estaba acostumbrado a la sangre. «Sí», había susurrado As. «Lo entiendo. Puedes parar». La siguiente vez que As y Sebastián estuvieron juntos, As pretendió sentir indiferencia como era usual. Pero Janus atrapó una mirada oculta en esos ojos verdes, tan fríos como cualquier mirada hacia Sebastián. As ahora odia a Sebastián, notó Janus, y supo que le había empeorado todo. Había sabido que As estaba condenado. Pero en su lugar, Sebastián había muerto, y ahora Janus y As estaban en otro mundo. No había sido fácil llegar aquí. Pero valió la pena. Todo podía ser diferente aquí. Janus terminó su vaso de agua, trató de respirar, y miró hacia donde As estaba de pie. As lo estaba mirando, y Janus removió el pálido cabello de la frente de As. Trató de ser gentil. Siempre lo hacía sentir más firme, en este mundo y en él. Otro, mirarás. El hijo de Sebastián, con los ojos verdes de Clary. La única cosa aparte de Sebastián que a Janus se le permitía amar. As, quien era amado y seguía sin estar a salvo. As, quien era todo lo que Janus tenía. ¿Por ahora? «Hay sangre en tus manos», murmuró As. Janus se encogió de hombros. «Eso no es nada bueno».
Se sentó en la mesa tallada de roble, donde la última bellota que había caído del árbol muerto estaba puesta en el centro de la mesa. Apoyó su cansada cabeza sobre sus brazos. Una vez Sebastián le había dicho a Janus que él siempre se estaba quemando, pero era mejor cuando tenía a Janus, cuando ambos ardían juntos. Ahora Sebastián estaba muerto, y Janus seguía quemándose. As apoyó una ligera mano en el hombro de Janus. Pensé que estarías mejor aquí, le dijo en voz baja. Pero no es así. ¿Verdad? Janus levantó su cabeza, para tranquilizar a As. Lo estaré, le prometió. Pronto. Oh sí. Casi lo había olvidado, señaló As, apartándose. Cuando te vayas y me dejes. Janus lo miró sorprendido. ¿Por qué te dejaría? Porque solo me amas porque tienes que hacerlo, dijo As. Es el hechizo. Lealtad perfecta. Creías que no lo sabía. Los ojos de As eran de un verde helado. Y ya no se parecieron a los de Clary en absoluto. Janus volvió a la casa de Magnus, sin saber por qué lo hizo. Estaba consciente que sería una locura acercarse al instituto, pero seguramente esto era seguro. Vestía todo de negro como un cazador de sombras suele hacer. Estaba oculto junto a la sombra de un muro cerca del desván de Magnus, esperando a que saliera alguien a quien conocía, pero en vez de eso vio luz y movimiento detrás de las ventanas. Quizás se quedarían en casa esta tarde. Después de todo era una mística noche nublada. Luego una voz proveniente de otra dirección habló. Te mataré, Jace Gerondel. La última vez que Janus había visto a Simon en su mundo había dicho algo similar. La cara de Simon había sido pálida como la luna y de 16 años, siempre 16 años. Parecía un niño perdido, pero en ese mundo había muchos niños perdidos. Ahora Simon caminaba por una calle en Nueva York. Estaba más alto y mayor, con la piel bronceada y con runas, y estaba cargando comida. Simon no era un vampiro, Janus se dio cuenta. Era un cazador de sombras. ¿Qué había sucedido en este mundo? Sí, dijo Simon, su voz divertida. Ajá, sí, ajá. Sigue alardeando, es lo mejor que sabes hacer. Prepárate para ser destruido. No eres tan bueno en los videojuegos como crees que eres. Cambió su bolsa de compras de papel marrón a la curva de su codo, su teléfono se quedó presionado entre su hombro y su oreja. Sí, tengo los cupcakes, añadió. Y tú estás haciendo tu trabajo, ¿cierto? Mantén a los Lightwood lejos de la cocina. No puedes dejar que toquen nada. Hubo una pausa. Isabel es el amor de mi vida, pero su salsa de 7 condimentos es como los 9 círculos del infierno, dijo Simon. No le digas que dije eso. Literalmente le estás contando lo que dije mientras sigues en el teléfono conmigo. Estás realmente muerto. Simon colgó y soltó su teléfono en el bolsillo de sus pantalones, negando con la cabeza. Y entonces entró por la puerta, parecía que tenía una llave. Janus se deslizó hacia la salida de emergencia y trepó al segundo piso. Arrodillándose, se asomó por la ventana. A través del vidrio mojado por la lluvia vio a alguien bailando y riendo, con un largo cabello negro arremolinándose sobre sus hombros. Después de un momento de aturdimiento, Janus se dio cuenta quién era. Isabel, viva. Isabel, haciendo poses llamativas y riendo. Alec fue a la ventana y le dio un abrazo, con un solo brazo, mientras ella colmaba de besos al niño que se retorcía y se escondía debajo del brazo de Alec. Janus había estado con Valentine, y con Sebastián, más tiempo del que había estado con ellos, con su familia. A veces había parecido como si fuera un sueño sentimental, más de tu debilidad, Jace, que alguna vez hubiera tenido a los Lightwood en absoluto. Alec, Isabel, Max, Maris, Robert. Su familia. ¿Pero qué le había hecho a Maris? Lo que él tenía que hacer, se recordó Janus, apretando su mano alrededor del mango de su espada. La mejor opción, la opción correcta. No podía ser débil. Había un brillo en el borde de la visión de Janus, como casi siempre lo había, burlándose y atormentándolo, nunca uniéndose a nada verdadero. Excepto que esta vez, lo hizo. Tantas veces desde que Clary murió, Janus había vagado por todas partes pensando que lograría verla, esperando con desesperación ver su fantasma, o un susurro, por cualquier cosa excepto la infinita oscuridad sin ella. Tenía que dejar de desearla, dejar de tener fe en ella,
dejar de buscarla. Tenía que quemar su corazón hasta que no quedaran más que cenizas. Sin importar a dónde mirara, ella nunca estaba ahí. Hasta ahora. Ahora entendía por qué Isabel había estado haciendo poses llamativas. Clary la estaba dibujando. Se había acunado en un asiento en la ventana opuesta a Isabel, su cuaderno de dibujos estaba balanceado entre ellas, su perfil contorneado contra el cristal. Esta vez, ella no se desvaneció o se averió. Esta vez, era real. Había muerto en su mundo cuando era una chica, pero aquí era una mujer. Tenía cicatrices de runas en sus brazos, su piel estaba un poco más oscura y sus pecas un poco más iluminadas, y sus ojos eran del color del pasto que ya no crecía más en tul. Su cabello estaba levantado en un chongo en la parte trasera de su cabeza, un par de furiosos mechones se escapaban de él. Ella brillaba como una luz. Ella lo era todo. Donde sea que estés es en donde yo quiero estar. Se sentía mareado con el anhelo de sostenerla, abrumado por la propia urgencia. ¿Por qué no? Pensó por un osado momento, aunque sabía que no se le era permitido ser temerario. Lo había sido una vez. Se podía ver a sí mismo haciéndolo, yendo hacia ella, hacia ellos. Diciéndole a Clary todo, y finalmente descansando, con su cabeza en la rodilla de ella. Y entonces él entró en la habitación, y el mundo se volvió negro y rojo con furiosa desesperación. Vestía todo de negro, como ya no lo estaba, pero estaba sonriendo, mirando a su alrededor con facilidad, y de forma casual, con un aire absoluto de pertenencia. Alec le sonrió. Isabel se inclinó hacia él y le dio un golpecito con una uña pintada. Y Clary, levantó su hermosa cara hacia él y le dio un beso. Él estaba allí, el Jace de este mundo, y Janus lo odió. Janus quería matarlo, y él podía hacerlo. Porque él tenía que tenerlo todo, cuando Janus no tenía nada. Él debió haber sido el que tenía que quedarse en esta dimensión. No Jace. La lluvia golpeó las ventanas y difuminó a todos los que estaban a su vista. Se esforzó para ver un vistazo del brillante cabello de Clary, y no pudo hacerlo. La había vuelto a perder. Estaba amargamente cansado de perderla. Bajó por la salida de emergencia y cayó en el callejón más cercano, donde estaba oscuro, donde estaría escondido, donde podía gritar toda la absoluta agonía de su alma. Trató, pero como si fuera una pesadilla, ningún sonido llegó. Janus quería recordar el rostro de Clary en la ventana. Pero no podía verlo sin tener que ver el de Jace. Ese suave y joven rostro, la luminosa cabeza que se sostenía arrogantemente en alto, los ojos claros y dorados que nunca habían visto a su Parabatai muerto, las manos que nunca habían matado a Maris y a innumerables otros. Esa cara que nunca había conocido un mundo oscurecido y arruinado después de la pérdida de Clary. Ese era el chico que luchó del lado de los ángeles, todo un adulto. El dulce niño de Valentine. El príncipe dorado de Clary. Janus ahora entendía los desgraciados y asesinos celos en la voz de Sebastián, los celos de todo lo que nunca podría ser. Janus nunca podría ser ese chico otra vez, o el hombre en el que se había convertido. Sus estremecedoras respiraciones sonaban casi como sollozos, pero dejó de respirar cuando escuchó su voz. La voz de Clary. Como si estuviera parada solo a un par de centímetros lejos. ¿Cómo es que todos los vampiros están borrachos? Dijo Clary. No, me refiero a que, entiendo como, Maya, es solo que no sé por qué alguien creyó que sería una buena idea. Hubo una pausa. Janus se deslizó hacia la entrada del callejón. Aún le parecía imposible creerlo, pero ella estaba ahí. Clary estaba de pie afuera, un teléfono presionado contra su hombro y su oído mientras se paseaba de un lado a otro, una figura delgada y vívida contra la oscuridad. Estaba tratando de ponerse su abrigo y tratando de mantener el agarre en su sombrilla. Mientras lo hacía, su estela se cayó en la acera, sin que lo notara, girando hasta que se detuvo contra un cesto de basura. Bueno, supongo que ambas culpamos a Liot, dijo Clary. No digas más. Simon el subterráneo y su confiable Parabatai están de camino para mantener la paz. Clary casi se volvió hacia él. Las luces de la calle hicieron que las gotas de lluvia atrapadas en su cabello brillaran como un velo radiante. Este era otro mundo. Aún había ángeles aquí. Janus salió del callejón, levantando su estela. ¿Quién invitó a una stripper llamada Bollos de Hada? Exclamó Clary hacia el teléfono. Ella se acercó más hacia él. La mano de él se aferró a la estela. Sabía que acercarse a ella en su estado actual era una locura, pero estaba demasiado cerca.
Ni siquiera sé qué decirte sobre la stripper. Adiós, Maya, dijo Clary, negando con la cabeza mientras terminaba la llamada. Janus dio un par de pasos y se encontró detrás de ella, justo lejos de las luces de la calle. Oye, dijo Clary, aún distraída por su teléfono. Creí que te quedarías. No lo estaba mirando. Él tragó y sostuvo la estela. Te seguí, dijo, su voz sonó extraña para sus propios oídos. Dejaste esto adentro. Deberías llevarla contigo. Oh, dijo Clary, tomándola y deslizándola en su abrigo. Gracias. Creí que estaba en mi bolsillo. Levantó la sombrilla para que también lo protegiera a él, y se inclinó ligeramente hacia él. No más fantasías, no más sueños. Él sabía que ninguna de las ilusiones con las que había tratado de engañarse jamás se habría acercado a esto. Cada detalle. Había estado equivocado, todo en el mundo había estado mal, y todo en él también lo había estado. Había pasado su tiempo arrastrándose por la ardiente arena del desierto donde el cuerpo de ella estuvo por años, pero ahora había un resplandeciente oasis frente a él. Ella estaba aquí. Estaba viva otra vez. Estaba con él, y él habría sufrido a través de un larguísimo día en cada desesperante año otra vez para poder tocarla por un momento más. Clary era cálida, y respiraba. Y se quedaría de esa forma, sin importar lo que él tuviera que hacer o a quien tuviera que matar para mantenerla a salvo, para mantenerla con él. Se apoyó contra él con perfecta confianza. Un mechón brillante por la lluvia acarició el hombro de Janus, y se sintió bendecido, a salvo, a pesar de haber fallado al intentar salvarla. Todo podía ser diferente aquí. El grid de los vampiros y hombres lobo ha descendido a un caos total, reportó Clary, su voz indescriptiblemente dulce en sus oídos. Pero Simon y yo mantendremos las cosas bajo control. Tú ve y ten un buen rato. Él quería que siguiera hablando, y que lo dejara sostenerla y beber cada una de sus palabras, pero ella estaba esperando a que él dijera algo. Tenía que decir algo. Sabía que se había quedado rígido y extraño, y sabía por la tensión en el cuerpo de ella que podía sentir que algo no estaba bien, pero él no tenía idea de cómo arreglarlo, o cómo relajarse, cómo ser la persona que una vez había sido. Su voz se quebró. Te extrañé. Ella tenía que creerle. Nunca jamás había dicho unas palabras con tanto significado. Ay, dijo Clary, su mejilla contra el hombro de él. Nadie más que yo creerá jamás lo tan dulce que eres. Su susurro fue áspero. Nadie más que tú creería jamás que soy dulce. Ella rió. Él la había hecho reír. Habían sido tantísimos años en silencio desde la última vez que había escuchado ese sonido. Esto no debería tomar tanto tiempo. Le dije a Maya que Simon y yo estaríamos allí y tal vez escoltaríamos a un par de los peores delincuentes de regreso al Hotel Dumont. Normalmente Lily mantendría todo en orden, pero Maya dice que Lily también está totalmente borracha. Iré contigo. Janus respiró la esencia de su cabello. Te mantendré a salvo. No es necesario, le dijo Clary. Comenzó a alejarse. Janus la detuvo, abrazándola con fuerza contra él. No la dejaría alejarse de él. No otra vez. Ella levantó su cabeza. Divisó su hermoso rostro en un destello de la luz de la luna seguido de una sombra, y vio sus ojos estrecharse. ¿Qué sucede contigo, Jace? Estás actuando muy extraño. No. No. Tienes que creer que soy yo, sabes que soy yo, sabes que yo soy quien en verdad pertenece contigo. Las palabras tartamudearon a través de la mente de Janus. Quería tranquilizar el malestar en la voz de ella. Quería que ella volviera a recargarse contra él de nuevo. Su toque hacía que el mundo volviera a estar bien. Hubo un sonido de las ruedas de una camioneta, rechinando hasta detenerse en la calle de enfrente. Ese es Simon, dijo Clary. No te preocupes. Volveré pronto. Volverás. Pero no conmigo. La dejó ir. Le tomó toda la fuerza que tenía. Ella le sonrió cuando lo hizo, claramente perpleja por la forma en que él estaba actuando. Lo sabe, pensó aterrorizado, pero entonces tuvo su recompensa. Se paró de puntitas y lo besó en su hambrienta boca. La memoria de miles de años atrás llegó a él, besando a Clary en un callejón repleto de lluvia, el sentimiento de su húmeda piel, la esencia de su sudor y el perfume y el sabor de su boca. Sus brazos estaban alrededor de él, su cuerpo tenía más curvas,
más completo, y la redondez de sus caderas debajo de sus manos y el sentimiento de sus pechos a través de su chaqueta abrumaron sus tambaleantes sentidos, haciéndolo sentir mareado. Apenas podía respirar, pero prefería tenerla a ella en lugar de obtener aire. El beso pintó cada sombra en oro. Ella se apartó, y ahora la expresión en su cara estaba más confusa que nunca. Presionó sus dedos contra sus labios. Los ojos de ella buscaron su rostro, incluso mientras su corazón latía de manera desigual en su pecho. Él retrocedió, hacia las profundas sombras. Ella estaba comenzando a dudar, pensó. Te amo, le dijo él. Tantísimo. Algún día sabrás lo mucho que te amo. Jace, dijo ella, y entonces Simon tocó el claxon de la camioneta. Clary suspiró, su aliento se condensó en niebla. Ve a divertirte. Has estado trabajando demasiado, dijo, sonriendo con una ligera e insegura sonrisa, y se alejó corriendo hacia la camioneta de Simon. Janus quedó destrozado cuando la camioneta se alejó, cayendo sobre sus rodillas en el cemento mojado y sucio. Besó el suelo donde Clary había estado de pie. Se acurrucó ahí, con la cara presionada contra la roca, temblando sobre sus rodillas. No sería capaz de matar a Jace con facilidad y tomar su lugar junto a Clary. Todos lo sabrían. No conocía ninguno de sus chistes, o la forma en que todos interactuaban. Apenas había sido capaz de engañar a Clary por un par de minutos robados en la oscuridad. Incluso ahora, ella sospechaba de él, y más tarde, podría preguntarle a Jace por qué había actuado tan raro. Janus no podía soportar pensar en ello. Nunca podría engañarlos a todos en la luz. No todavía. No se había dado cuenta que por un tiempo se había empapado hasta la piel, temblando por el frío y la rabia. Los odiaba a todos. Odiaba a Alec e Isabel, y a Magnus y a Simon. Odiaba y amaba a Clary de la misma manera y era como veneno en su garganta. Por todos esos años que había sido torturado y ellos no lo habían notado, les había importado, incluso lo habían extrañado. Algún día les enseñaría lo que la oscuridad podía hacer. Los bosques y los jardines estaban repletos de recuerdos, pero también lo estaba su hogar. Jem y Tessa habían puesto fotos en las paredes de piedra, fotografías en blanco y negro cuidadosamente preservadas, de Will, de James y Lucie, que eran el medio hermano y la media hermana de Mina, separados por más de un siglo. Algún día podrían señalar cada rostro hacia Mina y le dirían sus nombres y que ellos la habrían amado. Los recuerdos eran como el amor, dolían y sanaban, ambos al mismo tiempo. Esa noche, todos estaban reunidos en la enfermería, leyéndole a Mina un cuento para dormir. Mina estaba en el regazo de Tessa, mordiendo con avidez el borde cubierto de goma de su libro. Tessa finalizó la historia y miró hacia Kit, que estaba recostado en la alfombra, apoyado sobre sus hombros. Una vez me transformé en tu madre, le dijo Tessa en voz baja. Sé que nunca la conociste. Kit se tensó pero trató de actuar como si no fuera la gran cosa, como hacía casi siempre. Sí, todavía sigo procesando el hecho de que literalmente soy el bebé de Rosemary, señaló. Leí el libro, dijo Tessa con una ligera sonrisa. Vi la película, respondió Kit. No, no tengo idea de lo que están hablando, dijo Jem, como usualmente lo hacía cada vez que jugaban. Leí el libro / diagonal vi la película. Más tarde Tessa le prestaría el libro, o Kit descargaría la película en su laptop. No quiero lastimarte, dijo Tessa. Sé que no puedo reemplazarla o compensar su pérdida. Pero quería decirte que tu madre, la Gerondel perdida, la descendiente de la primera heredera, ella te amaba. Y jamás quiso dejarte. Pasó su vida entera huyendo, era la única solución que conocía. Pero el momento más feliz para ella fue cuando regresó con tu padre, y vivieron juntos escondiéndose por un par de años, y te tuvo a ti. Los recuerdos no vuelven a mí con la misma claridad que antes, pero puedo recordarla a ella, recuerdo verla cargándote. Cuando eras tan pequeño como mi Mina lo es ahora. Y conozco la canción que solía cantarte. Kit se levantó. Y se sentó junto a los pies de Tessa con su cabeza agachada mientras ella comenzaba a cantar. Jem tomó su violín. Tocó una canción de amor y pérdida, de la búsqueda y el descubrimiento, una melodía que corría como un río debajo de un puente con la voz de su esposa, la melodía que más amaba en todo el mundo. Le di a mi amor una historia sin fin. Le di a mi amor un bebé sin llanto. Cantó la canción de Rosemary Gerondale, y Jem pensó en lo imposiblemente afortunado que él había sido. Todo habría podido ser oscuridad, y silencio, eterno,
hasta que él perdiera la esperanza incluso para creer en lo que vendría después de la muerte. Si Tessa no hubiera estado, si también la hubiera perdido, si ella no hubiera sido inmortal, pero entonces ella no habría sido quien era. Esa tal vez había sido una parte de lo que le había traído de ella al inicio, cuando era un chico en su lecho de muerte hace más de un siglo atrás, y ella era la chica más hermosa que alguna vez había visto, una chica que había viajado hasta el cruzando el océano, imposible y mágica y tan hermosa más que las historias o la música, una chica que viviría por siempre. Al menos, ya no estaba condenado, y ella seguía siendo bellísima. Jem tocó una canción por Will, por todos los que él amó hasta las costas más lejanas, y por su esposa y su hija y el chico que estaba a salvo bajo su cuidado, aquí unidos en esta cálida habitación en su hogar. Tal vez un día serían separados, pero todos podrían recordar este momento y esta melodía. La historia de mi amor por ti, cantó Tessa. No tiene fin. Jem le creyó. Janus visitó a la reina Celia antes de regresar con As. Sabías que mis planes no tenían oportunidad de funcionar. Le dijo a ella, su voz plana. Sabías que no podía pretender ser ese idiota arrogante. Él tiene la arrogancia de tener fortuna y ser amado, dijo la reina. Pero en realidad quieres que todos ellos te amen y crean que eres él. ¿O prefieres ser amado por quien realmente eres? ¿Sabes lo que querría?, dijo él. Su sonrisa era tan curvada como la cola de un gato. Y puedes tenerlo. Déjanos hacer nuevos planes. La reina siempre había querido que él se quedara en la casa de los espejos junto al mar, ahora lo sabía. Quería que fuera el guardián de As, el guardia de As que nadie podría traspasar. Janus podía hacer eso. Quería hacer eso. La ayudaría y al deseo de su corazón, si ella le daba esto. Hablaron por un largo rato. La reina parecía complacida por la idea de tener a alguien en Nueva York que le haría un favor a Janus. Ella dijo que podría darle a Lily una poción para olvidar, hasta que el tiempo llegara para que Janus reclamara el favor. La reina sugirió un par de ideas más, y luego dijo que As lo estaba esperando. La reina tenía razón. Esta vez Janus no atrapó a As desprevenido. As le dio la bienvenida a Janus mientras subía por la tortuosa carretera de camino a casa. As había estado fuera volando. Janus observó mientras As descendía, aterrizando en el extenso césped del acantilado junto al mar. Sus alas negras se plegaron contra su estrecha espalda y sus anchos hombros, y hubo una gran expectativa en el rostro de As, casi como si fuera esperanza. As había mirado a su padre, Sebastián, de esa misma forma hace mucho tiempo, pero no había durado. Miró a su madre, la reina, de esa forma, pero ahora el destello estaba comenzando a desvanecerse, mientras As aprendía lo diferente que su madre era en comparación a los recuerdos de su niñez y sus anhelos. As solo tenía Janus, pero Janus no lo defraudaría como sus padres lo habían hecho. Regresaste. Te estaba vigilando, dijo As. ¿Cómo supiste que estaba viniendo?, preguntó Janus. No lo sabía. Es solo que a veces daba un vistazo nada más para ver si vendrías. Eso es todo. As se encogió de hombros, pero Janus no creyó que su acción fuera tan indiferente como As quería que pareciera. Vi a Clary, dijo Janus en voz baja. Algún día ella estará con nosotros. Creí, As parecía perplejo. Creí que te irías a vivir con ella al Instituto de Nueva York. Los planes cambian, dijo Janus. ¿Cuál es el nuevo plan?, dijo As. Te quedarás. Mi última esperanza, Janus quería decir. Siempre te amaré y nunca te dejaré. Sé que este mundo puede ser mejor que el nuestro, porque tú vienes de este. ¿Qué sucedería si fuera así?, Janus le preguntó a As. ¿Qué es lo que dirías si dijera que me quedaré contigo y te entrenaré? As pateó un guijarro. Diría que no entiendo el por qué, respondió. Te conozco, no tienes sentimientos reales por mí. Quieres quedarte y protegerme porque los artificios oscuros te obligan. Tienes que amarme y ser leal a mí. Pero la distancia hace que ese sentimiento se disuelva. Sé que mi madre realmente me ama, a su manera, porque aún me extrañaba cuando no estaba aquí. Pero creí que una vez que comenzaras a viajar más seguido al mundo mortal. No sabía eso, dijo Janus, pensando en las palabras de Sebastián hace tiempo atrás sobre el poder de As que inspiraba amor. Que la distancia hace que se disuelva. Lo hace, dijo As. Así que si te quieres ir ahora. No me iré, dijo Janus, una oleada de calor, como una pequeña marea, elevó su corazón.
Nunca he sentido nada diferente por ti en el mundo mundano que las veces en las que estás junto a mí. Eres mío. Sonrió. ¿De quién más podría ser? El hijo de la reina y de Sebastián. La sangre de Lilith, y Valentine, y Clary. Tiene un buen nombre, había dicho Sebastián una vez. Nació para reinar sobre un mundo vuelto en cenizas 3. Janus había visto lo que Sebastián le había hecho a un mundo. Era momento de saber lo que le haría a este. Cuando los planes de Janus se completaran, cuando el mundo se convirtiera en caos y muerte, Janus y As podrían pertenecer. Esta era una segunda oportunidad. Cuando la oscuridad llegara, Janus podría proteger a Clary. Podría mantener a su familia a salvo. A todos los que amaba, comenzando con As. Si te enseño cómo ser un cazador de sombras, si te enseño a soportar runas, dolerá. Está bien, respondió As. El antiguo rey Unseli me lastimó. Mi padre me hirió. Estoy acostumbrado a ello. No quiero lastimarte, murmuró Janus. Lo sé, dijo As. Es por eso que está bien. Valentine había adiestrado a Janus a través de la disciplina que a veces parecía dura, y había sido la manera correcta de criar a Janus de esa forma, pero As era diferente. Era fuerte, inteligente y rápido. Janus nunca tendría que matar a As o hacerse a un lado y verlo ser asesinado. Sebastián estaba muerto, y Janus seguía respirando. Sebastián estaba muerto, y Janus y As eran libres. As titubeó. ¿Qué viste ahí afuera? ¿En el mundo mundano? Su voz estaba fascinada y casi anhelante. As había sido un prisionero la mayor parte de su vida, un ser con alas en una jaula dorada. Incluso ahora no podía salir más allá de su hogar. Había muchos peligros para el hijo de la reina, y As tenía un enorme y brillante futuro frente a él, tan brillante que era como el sol, imposible de contemplar. Janus no debió de haber dejado a As solo, pero él se lo compensaría. Janus haría más que decirle palabras vacías a As. As debía ser defendido. Si tenía que hacerlo, Janus se desharía de todo aquel que fuera una amenaza para sí para los planes que tenía con él. Este nuevo rey Unseli podría ser un problema. Aún peor, habían rumores de un peligro del que la reina no hablaría, pero que Janus había escuchado de todas formas, el descendiente de alguien conocida como la primera heredera. Quien sea que fuera, si se atrevía a dañar a As, si alguien alguna vez se atrevía a dañar a As otra vez, Janus los cazaría y le entregaría sus cabezas a As. Las olas azules golpearon contra las rocas, kilómetros abajo desde el acantilado que estaba a sus pies. A Janus le recordó un poema sobre un océano en la tierra de las hadas. Se sabe que en algún lugar algo cae, va con la marea que va y viene. No hay nada perdido, que no pueda encontrarse, si se lo busca. Hay un mundo asombroso allá afuera, respondió Janus. Estaba pensando en buscar un arco y dártelo. Muy pronto Janus tendría a Clary, y As tendría el mundo. Solo tenían que esperar. As sonrió. Detrás de sus ojos verdes, un depredador comenzó a acechar, como un tigre camuflado por las hojas. Eso me gustaría, dijo él. Tessa estaba acostando a Mina para su siesta. Jem yacía recostado en el largo césped debajo de un roble, con su gato acurrucado contra su pecho, casi se estaba quedando dormido. Iglesia presionó su cara chata y peluda donde podía sentir los latidos de Jem en su pecho. Jem podía sentir el ronroneo del gato retumbando a través de su pecho, como si su corazón y la felicidad del gato se mezclaran para formar una misma canción. Nos tomó un largo tiempo ser felices, dijo Jem. Pero aquí estamos. Creo que valió la pena, ¿no crees? Iglesia ronroneó en acuerdo. Estuvieron esperando, mientras el sol se sumergía por debajo del cielo, a Kita que terminara sus desvíos y estocadas, luchando con violencia con nada más que el aire, y que notara la presencia de ambos. Oh, ¿qué hay, Jem? Dijo Kita al fin, bajando su espada y limpiando el sudor de su frente con su antebrazo bronceado. ¿Y qué hay, gato malo? En realidad es un gato muy dulce, dijo Jem. Tienes que aprender cómo es que le gusta ser acariciado. Sé cómo es que le gusta que lo acaricien, dijo Kit. Por ti y por nadie más. Ese gato solo está esperando la oportunidad de mear en mis cheerios, literalmente. Señaló a Iglesia de forma acusatoria con su espada. Te estoy vigilando. Iglesia no parecía impresionado. Habían creado un espacio para que Kit entrenara en la parte trasera del jardín. Había sido la primera petición que había hecho,
dudoso y asegurando muchas veces que estaba bien si no era conveniente, y Tess había usado magia y Jem una guadaña para limpiar el espacio al mismo tiempo. Kit entrenaba ahí todos los días. Te vi corriendo en círculos al amanecer, señaló Jem. Wow, eso es algo horrible que decir de alguien. Kit se encogió de hombros incómodo, como si estuviera tratando de cambiar el peso de una carga. No soy tan naturalmente dotado en esta cosa de los cazadores de sombras. Los Black, otras personas, han nacido en institutos, criados para ser tales, y a mí, mi padre solo me enseñó trucos con cartas. No creo que los demonios se impresionen con mis trucos con las cartas. Aunque son absolutamente excelentes. No tienes que ser un cazador de sombras, dijo Jem. Yo no lo soy. Pero lo fui. Una vez fue lo que quería. Sé cómo se siente, cuando quieres algo tan desesperadamente que casi te destruye. Luchar. Ser para batalla de Will. Matar demonios y proteger a los inocentes, vivir la vida adecuada que sus padres se sentirían orgullosos, cuando los volviera a ver otra vez. Y el pensamiento que llevó a Jem a través de las peores noches mientras crecía y se volvía un hombre, el encontrar un amor igual al de sus padres, transformarse y santificarse. Tenía que esperar, hasta que el amor llegara. El amor había hecho que la espera valiera la pena. Si estás preguntando si estoy luchando contra mi dolor emocional con un rígido castigo físico, dijo Kit, mi respuesta es un obvio y varonil sí. Pero estaba esperando que el tiempo se acelerara cuando lo hiciera, y un soundtrack de rock comenzaría a sonar, y luego me pondría buenísimo con un montaje como en las películas. Todas esas películas de superhéroes y esa película de boxeo me han mentido. Estás mejorando, dijo Jem. Kit hizo una mueca. Todavía me canso con facilidad. Cuando aprendí a luchar, estaba muriendo siendo envenenado lentamente, dijo Jem. Y aún así, era más rápido que tú. Kit rió. Sus ojos eran los de un gerondel, pero su risa era completamente suya, maliciosa y cínica y a pesar de todo, un poco inocente. Entrena conmigo, dijo Kit. Jem sonrió. ¿Qué? Preguntó Kit ansiosamente. No quieres hacerlo. Una vez le dije lo mismo a alguien, dijo Jem. Hace mucho tiempo atrás. Él entrenó conmigo. Y ahora yo te entrenaré. Kit dudó y luego dijo. Will. Y Jem asintió. ¿Tú? Kit se mordió el labio. Todavía sigues pensando mucho en él. Lo amaba más de lo que me amaba a mí mismo, dijo Jem. Todavía lo hago. Pienso en él todos los días. Kit parpadeó rápidamente. Había dolor detrás de sus ojos, del que suele ocultarse, del tipo que Will había soportado junto con sus secretos por muchísimos años. Jem no sabía su exacto significado o forma, pero podía adivinarlo. A quien sea que hayas amado, y como fuera que lo hayas amado, dijo Jem, a cualquiera que ames será afortunado. Kit otra vez estaba mirando al suelo, al polvo de la superficie donde entrenaba. Somos polvo y sombras, era lo que Will solía decir. Sí, bueno, esa es una opinión impopular, murmuró Kit. Luego levantó su barbilla, sus ojos azules desafiantes, soltando un enfrentamiento ante el dolor. Tessa dice que mi mamá me amaba, pero nunca la conocí. Ella no me conocía. Mi papá me conocía, y no le importó. No digas que lo hizo. Sé que no es cierto. Pero aparentemente amaba a mi mamá, así que no era que no pudiera amar a nadie. Solo no podía amarme a mí. Y nadie más lo ha hecho, tampoco. No fui suficiente, para detener. No fui suficiente. Nunca he sido suficiente, para nadie, y estoy tratando, pero no sé si alguna vez lo seré. Jem no sabía exactamente lo que había sucedido en el Instituto de Los Ángeles, donde él y Tess habían dejado a Kit creyendo que estaría a salvo. Era claro que Kit había sido terriblemente herido, allí con Emma y los Blackthorn. Jem creía que todos los Blackthorn tenían corazones buenos y francos, pero habían sufrido enormes pérdidas mientras Kit estuvo con ellos, y a veces cuando las personas eran heridas, también lastimaban a otros. Todos eran muy jóvenes, y Kit no había estado con ellos demasiado tiempo. Jem sabía lo suficiente para ver que Johnny Rock debió de haber hecho algo realmente malo. Se había tenido toda la vida de Kit para enseñarle que era amado y nunca lo convenció. Amaba a mis padres, dijo Jem. Y ellos me amaban. Kit parpadeó. Bien por ti.
Tuve una infancia feliz con ellos en Shanghái, el tipo de infancia que tú debiste haber tenido, el tipo de infancia que todos deberían tener. Y luego fueron torturados y asesinados frente a mis ojos, y yo también fui torturado, y los cazadores de sombras me dijeron que debí morir. Sé que debí morir. Podía sentir el veneno atravesando mis venas. Y recuerdo estar recostado acurrucado en una cabina en el fondo de un barco, de camino a Inglaterra, sintiéndome absolutamente pequeño, vacío, indefenso y miserable. Pensé que moriría de esa forma, que no podría soportar la tortura de amar y perder a alguien, nunca más. Pero entonces, llegó Will, y lo amé, y él me amó. Si el corazón de tu padre era tan diminuto y destrozado para amar a alguien más después de haber perdido a tu madre, entonces lo compadezco, porque sé que fue su culpa. No la tuya. El viento pasó silbando a través de las hojas, pero solo fue un suave suspiro. El verano estaba llegando, y el invierno no vendría hasta dentro de un tiempo. Kit bajó su espada y caminó hacia el árbol donde Jem estaba sentado. Llegó a su lado y se sentó en el pasto frente a Jem, igual a como se había sentado frente a los pies de Tessa mientras ella le contaba sobre su madre. Todo este rollo de ser el descendiente de la primera heredera, dijo Kit. No sé qué hacer con ello, pero sé que tengo que estar preparado. Pienso en hadas malvadas, y en los Gerondale, y en mi papá, y no sé cómo ser algo más que un enorme desastre. Jem tampoco sabía lo que estaría por venir, pero estaba seguro de algo. Kit no correría cuando el peligro viniera. Kit se quedaría firme y lucharía. La búsqueda del Gerondale perdido, Jem rechazando las tentaciones del demonio mayor Belial, Jem siendo rechazado y luego vuelto a llamar por Rosemary Gerondale, todo eso lo había dirigido a esto. El hijo de Rosemary ahora era de Jem. Era el trabajo de Jem enseñarle a Kit cómo pelear tan bien como pudiera hacerlo. ¿Piensa en las personas a las que amas?, dijo Jem y Kit se sobresaltó. No importa si ellos no te amaron, o si lo hicieron. Los mantienes aquí. Jem lo tomó y descansó su mano contra el pecho de Kit, sintiéndolo latir demasiado rápido contra su palma. ¿Quieres resguardarlos en un lugar pequeño y maligno, con paredes cerrándose? Kit negó con la cabeza silenciosamente, sus labios estaban presionados con fuerza. No, dijo Jem suavemente. No lo harás. Elegirás ser tú mismo, y la mejor versión de ti. Puedes descender de dioses y monstruos. Puedes tomar la luz que te dejaron y ser un faro resplandeciendo con su luz en una nueva forma. Puedes combatir la oscuridad. Siempre podrás elegir luchar y tener esperanza. Eso es lo que significa tener un gran corazón. No estés asustado de ser tú mismo. Pero, Kit luchó para encontrar las palabras. Sé que tú y Tessa me acogieron por Will. Y estoy agradecido, puedo ser como... Sus hombros se estremecieron y Jem tiró de él, poniendo sus brazos alrededor de Kit. Sintió los músculos de Kit tensarse, casi como si fuera a alejarse, y entonces sintió el momento en que Kit escogió recargarse en él y recostar su cabeza en el hombro de Jem. No, no, le dijo Jem ferozmente. No estés agradecido. Donde hay amor, Kit murmuró sobre su salvaje cabello dorado, no hay necesidad de agradecer. Y yo te amo. Kit tembló y luego asintió, una vez. Está bien, susurró Kit. Jem sintió lágrimas cálidas caer en la curva de su cuello. Sostuvo a Kit a salvo en sus brazos, hasta que las lágrimas se secaron y ambos podían pretender que él no había llorado. Sostuvo a Kit hasta que Iglesia gruñó celosamente y trató de entrometerse entre ambos. Gato tonto, murmuró Kit. Iglesia le siseó y trató de arañarlo. Jem le dio una mirada decepcionada a Iglesia, y luego se puso de pie y le ofreció una mano a Kit. Vamos adentro donde es cálido, dijo Jem. Mañana, comenzaremos con pesas para que puedas aprender el balance correcto para arremeter con esa espada. Por ahora puedo escuchar a Tessa y a Mina. Vamos a estar con nuestra familia. Las puertas ya estaban abiertas invitándolos a entrar. Mientras se iban acercando, Jem pudo ver a Tessa, en un vestido del mismo gris que sus ojos, grises como el río debajo del puente donde ella se había reencontrado con él año tras año tras año. Se estaba riendo. No pude lograr que Mina se durmiera, exclamó. Cree que se irán a una aventura sin ella. No, dijo Kit. Se adelantó a Jem, y Mina se retorció en los brazos de su madre, impaciente para llegar a ambos. Jem sonrió ante la vista de su hija, y se detuvo lo suficiente para pensar. Will, mi Will. Estarías tan orgulloso. Jem fue adentro con su esposa, su bebé y su hijo, a su tan esperado hogar.
Sobre su techo de pizarra, la puesta de sol había coloreado las nubes de un color más oscuro que el oro. Esta noche el cielo era de bronce puro, como si invocara los poderes malignos.